Capítulo 42. Las pequeñas cosas resumen. Izuku sale con Kaminari. Amigo, Kaminari jadeó mientras trataba de seguir el ritmo de trote de Izuku, tu resistencia es irreal. Izuku se rió entre dientes, son solo años de huir de los matones. Bueno, eso y 6 meses de huir de los villanos, aunque la mayor parte del tiempo sentía que había sido mucho más que eso. Era como si siempre se hubiera despertado en medio de la noche y salido a ayudar a los héroes. Tal vez eso fue solo porque había pasado tanto tiempo queriendo desesperadamente ser un héroe él mismo, pero el vigilantismo simplemente se sentía correcto. Para Izuku, ser Viridian casi se sentía como volver a casa, como si fuera algo que siempre había estado destinado a hacer. No es que hubiera olvidado por qué había empezado a pelear contra los villanos en primer lugar, siempre estuvo en el fondo de su mente, pero de alguna manera, sus planes de suicidio parecían mucho menos urgentes que cuando recogió su sudadera con capucha por primera vez. Gafas de protección. Sigue adelante sin mí. Kaminari dijo dramáticamente, cayendo de rodillas en la hierba al costado del camino e inmediatamente dejándose caer sobre su estómago. Diles a todos los niños lindos de la escuela que lo siento. Izuku se rió incontrolablemente mientras Kaminari fingía morir por el agotamiento inducido por el entrenamiento. Honestamente, su amistad probablemente fue otra razón para el cambio en su estado de ánimo. En sus peores días, entrenar a Kaminari para Oa le dio a Izuku algo por lo que vivir y en sus mejores días, le dio algo que esperar. Todavía no le había dicho a Kaminari sobre su deseo de muerte. Parecía injusto cargarlo con algo así cuando tenía un futuro tan asombroso en el heroísmo para él. La única persona que Izuku sabía con certeza que sabía sobre su tendencia suicida era Eraserhead. Había estado esperando que el héroe lo abandonara y lo dejara morir en paz, pero eso aún no había sucedido. En cambio, Eraser se había convertido en una constante. Parecía que se encontraban patrullando al menos una vez a la semana, aunque una gran parte de eso probablemente se debía a que Izuku no podía mantener la nariz fuera del caso de la fábrica de villanos en lugar de que Eraserhead intentara controlarlo. Fue raro tener tanto apoyo. Hace solo 6 meses, no había tenido a nadie, pero ahora tenía a Kaminari, Eraserhead y los otros héroes, e incluso a su madre, quien lo había apoyado más de lo que podría haber imaginado después de enterarse del acoso. Realmente solo la veía por las noches en este momento, ya que ella trabajaba todo el día y Izuku se acostaba temprano para que descansara bien durante su vigilancia, pero durante esas pocas horas, ella siempre preguntaba qué estaba aprendiendo en sus clases en línea y dejarlo divagar sobre peculiaridades, incluso cuando ella no entendía muy bien de lo que estaba hablando. Fue agradable. ¿Estás bien, amigo? Kaminari se había dado la vuelta y estaba pateando débilmente a Izuku en el tobillo, probablemente para que no tuviera que levantarse. Te distrajiste, pero no empezaste a murmurar. Fue realmente extraño. Izuku sonrió y se encogió de hombros, en realidad no es nada importante. Kaminari lo miró con escepticismo y golpeó el suelo a su lado, arranca un poco de hierba y cuéntale al Dr. Kaminari sobre tus problemas. Izuku se rió, pero se sentó con las piernas cruzadas junto a Kaminari. De todos modos, ¿eres médico ahora? Y aquí pensé que ibas a ser un héroe. Escuché que esas carreras dobles pueden ser difíciles. Tu tío gruñón te dijo eso. Kaminari gimió y se sentó. Y no, soy demasiado tonto para ser médico. Me quedaré con solo luchar contra los villanos, muchas gracias. Izuku frunció el ceño, ¿por qué sigues haciendo eso? ¿Haciendo qué? ¿Desmayarse después del entrenamiento? Kaminari preguntó. Es porque soy un debilucho. Sí, dijo Izuku distraídamente. Espera, quiero decir, no. Quiero decir, eres débil, pero te estás volviendo más fuerte. Y eso no era lo que estaba tratando de preguntar de todos modos. Lo siento, solo estoy poniendo mi pie en mi boca otra vez, no quise llamarte débil, solo. Midoriya, baja la velocidad, está bien. Kaminari se rió entre dientes. ¿Qué quisiste preguntar? Izuku se mordió el labio, ¿por qué sigues llamándote estúpido? Porque lo soy. Kaminari lo dijo como si fuera obvio. Tengo viene con el territorio. Pero no lo eres. Izuku dijo. Al menos yo no lo creo.
Has aprendido todas las cosas que te he enseñado muy rápido. Eso es probablemente porque es físico, no mental, y estás aquí mostrándomelo. Kaminari se encogió de hombros. No sé, los movimientos de lucha y esas cosas son simplemente divertidos. Izuku casi había pensado que Kaminari solo estaba repitiendo lo que otras personas le habían dicho basándose en un estereotipo, y eso no parecía justo para su amigo, pero toda la idea de la tarea física versus la tarea mental tenía sentido. No es que Izuku realmente supiera lo suficiente sobre el DA para emitir juicios. ¿Terminaste por hoy? Kaminari le dio una sonrisa tímida, ¿sí? Quiero decir, si eso está bien. No quiero que pienses que soy desagradecido por tu entrenamiento ni nada. No es un problema. Izuku agitó sus manos frenéticamente. Es mejor controlar el ritmo de todos modos cuando comienzas para que no te lastimes. No es que Izuku hubiera hecho eso en absoluto cuando comenzó a entrenar, pero también había estado tratando de lastimarse, así que eso era todo. Entonces, ¿quieres tomar un batido o algo así? Kaminari sonrió con complicidad. Podemos deshacer todo el trabajo duro que acabamos de hacer corriendo por la ciudad. Izuku lo miró con los ojos muy abiertos antes de soltar una risa sorprendida. ¡Claro! ¿Conoces algún buen lugar? ¿Qué clase de amigo sería si no lo hiciera? Kaminari lo golpeó juguetonamente en el brazo y comenzó a trotar. Hay un restaurante a unas pocas cuadras de aquí y hay una camarera muy linda que trabaja allí. Si tenemos suerte, estará de turno. Izuku lo siguió unos pasos detrás de él, incapaz de sacudirse una extraña sensación de irrealidad. Él, en realidad nunca había salido socialmente con nadie desde que apareció su peculiaridad. Sí, hubo ese primer día cuando le pidió a Kaminari que fuera su amigo, pero luego comenzó a enseñarle cómo hacerlo. Pelear poco después de eso, por lo que generalmente entrenaron en lugar de hacer lo que se suponía que debían hacer los adolescentes normales. No es que un vigilante secreto y un futuro prohéroe fueran necesariamente adolescentes normales, pero lo que sea. A Izuku le gustaba más así, sinceramente, porque nunca tuvo que preocuparse por ser suficiente. Cuando estaba entrenando a Kaminari, no tenía que preguntarse si era lo suficientemente divertido como para pasar el rato con él o si su amigo solo estaba perdiendo el tiempo pasando el rato con el niño inútil y peculiar. Incluso si no era divertido estar cerca de Izuku, Kaminari todavía estaba adquiriendo habilidades inútiles, pero al sentarse y simplemente estar juntos, ¿qué pasaría si se aburriera y se diera cuenta de que Izuku no era tan bueno y mentalmente estable como pretendía ser? Sacudió la cabeza mientras Kaminari le abría la puerta de un pequeño restaurante. Kaminari había demostrado que disfrutaba estar cerca de Izuku, incluso cuando estaba demasiado lesionado por la práctica de parkour para hacer mucho entrenamiento físico. No iba a abandonarlo solo porque iban a pedir batidos en lugar de aprender a dar puñetazos. Probablemente. El restaurante obviamente tenía una temática estadounidense y tenía pisos de tablero de ajedrez con camareras en patines que traían la comida. Una anfitriona los saludó con un hola en inglés y los condujo a una mesa vacía junto a la ventana para mirar el menú mientras esperaban que llegara el enamorado de Kaminari. Sinceramente, estoy asombrado por lo elegantes que pueden ser estas chicas en patines. Kaminari dijo. Estoy bastante seguro de que me rompería un tobillo si mirara esas cosas de la manera incorrecta, sin importar tratar de servir comida en ellas. Si crees que eso es difícil, imagina hacer un trabajo de héroe con ellos. Izuku dijo. Kaminari miró a Izuku con incredulidad, en realidad hay profesionales que pelean en patines. Izuku se rió y asintió cuando los ojos de Kaminari se agrandaron y sacudió la cabeza. No, amigo, tienes que estar tomándome el pelo. ¿Cómo? Sé que eres como un loco experto en peculiaridades inteligentes, amigo, pero no hay forma de que alguien pueda luchar contra los villanos en patines. Es físicamente imposible. No. Izuku no pudo evitar relajarse un poco ahora que estaba más en su elemento y hablando de héroes. Mi favorito personal es el héroe animado artiste. Su peculiaridad es realmente interesante. Ha incorporado patines en su estilo de lucha para que pueda dibujar rápidamente estas imágenes enormes, y luego les da vida con su peculiaridad.
De hecho, patrulla cerca, pero debido a que su peculiaridad se basa en sus dibujos, en realidad solo está activa durante el día cuando tiene suficiente luz, así que aún no la he conocido. Espera, Kaminari parecía confundido. ¿Por qué no la hubieras conocido si ella sale durante el día? ¿No es eso cuando estás fuera? Quiero decir, es de día en este momento. Izuku trató de ocultar su pánico mientras pensaba en algún tipo de excusa. Debería haber sabido mejor que dejar escapar algo así, era solo que se sentía tan cómodo con Kaminari y la única otra persona con la que realmente hablaba de rarezas era Araceread, quien obviamente solo sabía sobre su vigilantismo y nada más. Tal vez podría reírse y pretender que había sido una broma estúpida. Bueno, verás. ¿Puedo empezar con algo para beber, muchachos? Izuku se giró aliviado para ver a una camarera de aspecto aburrido parada en su mesa con un bloc de notas listo, aunque el parche en el ojo izquierdo hacía que fuera un poco más difícil de lo normal leer su expresión. Su etiqueta con el nombre decía que su nombre era Koaku y que tenía el cabello espeso de color cobre que le caía justo debajo de los hombros. Espera, no, era un poco reflectante, por lo que en realidad podría ser metal. ¿Era esa su peculiaridad? ¿Qué podría ella? Se dio cuenta de que había estado mirando su cabello por más tiempo del que normalmente era socialmente aceptable cuando Kaminari lo pateó debajo de la mesa y lo miró. Izuku se sacudió avergonzado y le dio a la camarera una sonrisa tímida. Solo tomaré agua, lo siento. Bien. Se volvió hacia Kaminari y levantó una ceja. ¿Y tú? ¿Qué tal un trago contigo? Kaminari guiñó un ojo. Izuku tuvo que sofocar una sonrisa cuando vio a Koaku poner su ojo visible. Buen intento. Te traeré una Coca-Cola Light. Giró sobre sus talones y se alejó cuando Kaminari gimió y golpeó su cabeza contra la mesa. ¡Au! Pensé que era una buena. Izuku le dio unas palmaditas en la cabeza para consolarlo. Tal vez tengas mejor suerte la próxima vez, Kaminari. Al menos nos sentamos en su sección como querías. A menos que esa no sea realmente la chica de la que estás enamorado y simplemente coqueteas con todas las camareras. Solo la mayoría de ellos. Kaminari se encogió de hombros. Y no estoy enamorado de ella, solo creo que es linda. Y además, coquetear es divertido. Por lo que vi, ella solo te ha estado disparando. Señaló Izuku. ¿Cómo es eso divertido? Porque es un desafío. Kaminari se rió y tomó su menú. Y en realidad ha estado mucho más receptiva últimamente. Solía ser muy temeraria todo el tiempo, pero luego tuvo su accidente y cuando volvió, era diferente. Su personalidad es un poco más burbujeante ahora, creo que decidió que la vida era demasiado corta para ser abrasiva. Fue entonces cuando recibió su parche en el ojo. Izuku miró hacia la cocina, pero no pudo ver a la camarera. Tenía que admitir que tenía curiosidad al respecto, ya que la mayoría de las personas que usaban parches en los ojos lo hacían por sus peculiaridades y estaba bastante seguro de que el de ella tenía que ver con su cabello, no con sus ojos, pero no quería molestarla preguntándole. Sin embargo, aparentemente Kaminari conocía la historia, porque asintió, sí. Por lo que me dijeron los otros camareros aquí, ella fue derribada durante un ataque de villano Y. No sé si notó algo extraño en su cabello. Izuku asintió con entusiasmo. Esa es su peculiaridad, ¿no? Su cabello está hecho de metal, lo más probable es que sea de cobre, si el color es una indicación de la composición química real, pero, de nuevo, podría ser diferente debido a la introducción del ADN humano. Por supuesto, nuestro experto local en peculiaridades ya lo descubrió. Kaminari se rió entre dientes. Pero sí, debido a que su cabello es básicamente alambre, aparentemente puede ser bastante afilado, así que les dijo a todos que cuando la derribaron, le cayó en la cara Y. Bueno, ahí fue cuando comenzó a usar el parche en el ojo. Izuku realmente no sabía qué decir a eso. Al menos Izuku había hecho algo para merecer todas las cosas malas que le sucedieron, haber nacido sin peculiaridades y seguir queriendo ser un héroe, pero Koaku no había hecho nada para merecer perder la vista de esa manera. Eso debe haber sido tan difícil para ella. Sin embargo, eso no la hace menos bonita. Kaminari dijo bonito. No sé, le agrega un aire de misterio o algo así. Miró hacia la cocina y entró en pánico. Oh, mierda. Amigo, ella va a volver.
¿Has mirado siquiera el menú? ¿Y qué se supone que debo decirle? ¿Tiene alguna línea de recogida que recomiende? Izuku escondió una sonrisa detrás de su mano y sacudió la cabeza. Lo siento, Kaminari. Estás solo en esto. Kaminari hizo un puchero durante medio segundo hasta que Kohaku volvió a su mesa y se iluminó. Ella suspiró y le dio a Izuku una mirada divertida que decía algo como ¿ves con lo que tengo que lidiar? Izuku trató de contener una sonrisa mientras se volvía hacia Kaminari. ¿Ya sabes lo que quieres? Bueno, tengo un pequeño problema. Kaminari sonrió. Quiero tu número, pero no pude encontrarlo en el menú. Izuku se rió en silencio cuando Kohaku soltó una breve carcajada. Buena. ¿Has terminado? Kaminari suspiró dramáticamente. Supongo. A menos, por supuesto, que quieras que siga adelante. La camarera puso los ojos en blanco, pero Izuku también pudo ver una pequeña sonrisa. Solo dime qué comida quieres. Kaminari se rió. Quiero un batido de saltamontes. Y quiero uno de fresa, si te parece bien. Agregó Izuku. Claro, muchachos. Kohaku les guiñó un ojo con su ojo bueno y se giró para irse. Mejor suerte la próxima vez. Puaj. Kaminari gimió, pero seguía sonriendo. Sentí que estaba muy cerca esa vez. Realmente no. Las mejillas de Izuku estaban empezando a doler por lo mucho que había estado sonriendo desde que llegaron, especialmente porque no había tenido tanta práctica en mantener esa expresión recientemente. Fue increíble. Lo siento, pero como tu amigo, tengo que ser honesto, necesitas mejores frases para ligar. Kaminari se rió y tomó un sorbo de su Coca-Cola, tal vez. Pero probablemente tendré que dejar de ser tan coqueto si entro en UA, así que no tiene mucho sentido. Izuku frunció el ceño pensativamente. Bueno, no necesariamente. Kaminari se encogió de hombros. Probablemente querrán que sea profesional, algo con lo que ya voy a tener bastante dificultad. Coquetear sería solo la gota que colmó el vaso y me echarían. No si fuera parte de su plan de marketing. Señaló Izuku. Midnight usa su atractivo sexual para hacerse más popular, e incluso si no quisieras llegar tan lejos, lo más probable es que coquetear con los fanáticos aumentaría tu popularidad, lo que te elevaría en la clasificación y te ayudaría a ser una persona más efectiva. Héroe. Sin mencionar que las personas tienden a distraerse cuando coquetean con ellas, por lo que si aprendieras a hacerlo de manera más efectiva, sería una excelente manera de desequilibrar a los villanos. Kaminari parecía un poco sorprendido cuando Izuku terminó de hablar, pero también parecía nervioso. Izuku no sabía por qué tenía que estar nervioso. Obviamente disfrutaba coquetear y pensaba que era divertido, lo que significaba que probablemente podría ser realmente bueno en eso y, como diría Eraserhead, era lógico aprovechar eso. Entonces, ¿de qué estaba inseguro? Kaminari se mordió el labio. No sé, es solo bueno, digamos que no coqueteo solo con las camareras. Izuku se tomó un segundo para procesar eso. Oh. Sí. Kaminari parecía estar esperando que Izuku lo juzgara y le dijera que ya no podían ser amigos. Izuku tenía demasiada experiencia con esa expresión en su propio rostro. Él lo odiaba. No estoy realmente seguro de que eso sea una desventaja. Izuku dijo seriamente. Obviamente tendrías que hablar con el departamento de marketing una vez que ingreses a UA, pero ¿cómo? Quiero decir que podrías atraer a un público más amplio, ¿verdad? Y cosas como esas se están volviendo mucho más aceptadas de todos modos, así que creo que si es algo que crees que disfrutarías, entonces no hay razón para no hacerlo, especialmente cuando te convertirá en un mejor héroe. Kaminari miró a Izuku con los ojos muy abiertos antes de comenzar a reír. Entonces, ¿realmente crees que puedo seducir a los villanos, Izuku se rió y puso los ojos en blanco. No, con tus líneas actuales no puedes. Vaya. Kaminari se inclinó sobre la mesa y le sonrió mientras bajaba la voz a lo que probablemente se suponía que era un ronroneo. ¿Eso significa que te ofreces como voluntario para ayudarme? Izuku se echó a reír y Kaminari se recostó en su propio asiento y se unió a él. Probablemente habrían seguido riendo hasta que llegaron sus batidos si no los hubiera interrumpido una exclamación desde unas mesas más allá. ¡Ew! La mujer miraba su plato con disgusto. Hay una mosca en mi hamburguesa. Espera, qué asco, es una abeja.
Necesito hablar con el gerente. Ahora. La anfitriona corrió hacia la mesa y se disculpó frenéticamente con la mujer mientras le decía a uno de los meseros que fuera a buscar al gerente. ¿En serio no han encontrado el nido todavía? Kaminari frunció el ceño pensativo. Eso apesta. Izuku lo miró confundido. ¿Esta no es la primera vez que ves que esto sucede? Kaminari negó con la cabeza. Han tenido problemas con las abejas durante algunos meses, simplemente no han podido encontrar la colmena, por lo que no pueden deshacerse de ellas. Odiaría ser el gerente en este momento. Izuku asintió con la cabeza, pero aún así no pudo evitar mirar su batido cuando finalmente llegó. Estaba libre de errores, afortunadamente, pero esta vez, su camarera ni siquiera le dio a Kaminari una segunda mirada, y mucho menos respondió a su coqueteo. Parecía casi enojada por algo, pero probablemente era solo el estrés de que un cliente encontrara un error en su almuerzo, por lo que Izuku realmente no podía culparla. No era como si fuera su culpa que hubiera abejas en el restaurante. Capítulo 43. Crecimiento. Resumen. Los vigilantes tienen la obligación de proteger a las personas lo mejor que puedan. Izuku casi no había salido esta noche. Era año nuevo, por lo que había planeado quedarse despierto con mamá todo lo que quisiera, y luego tal vez piratear las comunicaciones del héroe después de que ella se fuera a la cama. Pero claro, mamá había tenido un día largo en el trabajo, por lo que terminó acostándose a las 12:02, lo más temprano posible y aún podía presumir de quedarse despierta hasta la medianoche. Entonces, con ese plan fuera de la ventana, tan pronto como estuvo seguro de que ella estaba dormida, Izuku había pirateado las cámaras de la ciudad y rápidamente se dio cuenta de que las vacaciones hacían que las calles estuvieran mucho más ocupadas de lo que estaba acostumbrado, lo que significaba que los héroes podían probablemente use más botas en el suelo, por lo que Izuku se apresuró a vestirse con su atuendo de vigilante y salió corriendo por la puerta hacia los tejados. Así fue como terminó en el techo de uno de los muchos edificios de apartamentos con una vista directa del distrito de bares donde Amplificador patrullaba. Habían estallado algunas peleas que se resolvieron rápidamente o que Amplificador llegó antes de que pudiera salir a la calle, por lo que Izuku había pasado la mayor parte de la noche buscando chicas que estaban un poco demasiado borrachas para irse a casa voluntariamente. Un tipo y disparando sus canicas a los tipos incompletos, tratando de obligarlos a entrar en callejones o autos. En realidad, era mucho más divertido de lo que esperaba y casi siempre ganaba tiempo más que suficiente para que las amigas de la chica se la llevaran mientras el tipo estaba ocupado buscando al tipo que acababa de dispararle en la pierna. Un mármol. Se sentía un poco mal por reírse siempre, pero en un momento, Amplificador había visto lo que estaba haciendo y la había visto contener la risa y guiñarle un ojo, así que supuso que él tampoco estaba haciendo nada. Terrible, ¿verdad? Siempre que no estaba molestando a los chicos de la fraternidad con el crimen, terminaba tratando de espiar a las personas que parecían tener buena suerte seduciendo a las personas de la manera correcta. ¿Qué podía decir? No sabía nada sobre coquetear y necesitaba inspiración para ayudar a caminar y a convertirse en un mejor héroe y agregar el arma de la seducción a su arsenal. Izuku se rió cuando el chico más reciente que estaba viendo fue definitivamente derribado por el mejor amigo de su objetivo. El chico simplemente se rió de la decepción con sus amigos antes de ir a buscar a alguien más con quien coquetear. Parecía que, a pesar de lo ocupada y arriesgada que estaba la noche, todos se estaban divirtiendo y no habría ningún problema importante que arruinara la fiesta. Hasta que todos comenzaron a gritar. Izuku se dio la vuelta para ver a una pequeña multitud de personas corriendo hacia él, algunos tropezando desesperadamente para alejarse de las enredaderas que se estiraban y llegaban a sus tobillos, mientras un gran villano mutado se cernía detrás de ellos. El cerebro de Izuku inmediatamente comenzó a acelerarse mientras analizaba lo que podía ver de la peculiaridad del villano en la oscuridad. Parecía ser algo similar a la peculiaridad de Kamui Watts, por lo que probablemente había debilidades en cosas como el calor, el fuego y la exposición prolongada a la oscuridad, ninguna de las cuales Izuku estaba necesariamente preparado para aprovechar en este momento. Su principal prioridad debía ser la evacuación y dejar que Amplificador supiera sobre el villano.
Izuku saltó a la calle y corrió hacia uno de los civiles que en ese momento estaba siendo arrastrado hacia atrás por el concreto por una de las enredaderas. Estaban tratando desesperadamente de agarrarse a cualquier cosa para detenerse, pero el villano se movía demasiado rápido para que eso sirviera de algo. Sus canicas probablemente no harían ningún bien aquí, no a menos que pudiera acercarse lo suficiente al cuerpo principal del villano para apuntar a sus ojos, y sus tuberías eran un arma contundente, que no iba a ser la más efectiva contra la madera, que fácilmente podría tomar los golpes. Izuku no se detuvo a dudar de sí mismo mientras tomaba el cuchillo multiusos de su cinturón. No se permitía usarlo tan a menudo porque parecía mucho más dañino que sus otras armas, pero era un justiciero. Tenía que hacer lo que fuera necesario para proteger a la gente. Puso una última ráfaga de velocidad y logró agarrar la mano del civil. El villano no dejó de tirar, pero Izuku clavó sus pies, agarró la enredadera y comenzó a cortarla con su cuchillo. El civil comenzó a huir tan pronto como estuvieron libres e Izuku siseó cuando la enredadera se rompió y lo golpeó en la cara antes de intentar envolverlo alrededor de su cuello. Rápidamente se dejó caer y se alejó rodando, escondiéndose detrás de un automóvil cuando la enredadera arrancó un buzón completo y lo arrojó al otro lado de la calle. Izuku sintió un líquido tibio en su mejilla y se estiró para limpiarlo confundido, ya que no creía que hubiera empezado a llorar, luego hizo una mueca al mirar la sangre oscura en sus dedos. Por supuesto, las vides tenían que tener espinas. ¡Feliz Año Nuevo! Izuku se sorprendió de que Amplificador no hubiera aparecido todavía, ya que el villano no estaba exactamente callado y los civiles definitivamente estaban gritando, y luego se sorprendió aún más cuando se dio cuenta de que algunos de los civiles comenzaban a correr hacia él. Y el villano rápidamente subió a la escalera de incendios más cercana para tener un mejor punto de vista y miró a su alrededor. Una peculiaridad de Rosa. Era lo único que tenía algún sentido. El villano había tomado como rehén a una cuadra entera y había usado su peculiaridad para hacer crecer un enorme muro de espinas, enredaderas y flores para atrapar a todos los civiles dentro. El muro no era más alto que los edificios circundantes, por lo que no era como si los héroes pudieran verlo desde la distancia a menos que miraran hacia la calle correcta y notaran algo extraño. La gruesa capa de rosas probablemente también fue suficiente para amortiguar los gritos, por lo que desde fuera del ataque, lo más probable es que sonara como otra fiesta ruidosa. El villano estaba tratando de maximizar el daño mientras minimizaba el riesgo de interferencia del héroe. Los ojos de Izuku escanearon la calle rápidamente mientras evaluaba sus opciones. Tenía dos cosas de las que preocuparse. Sacar a los civiles y hacer entrar a los héroes, entonces, ¿cómo podría? Tal vez podría usar uno de los edificios como túnel. Izuku hizo una mueca al darse cuenta de que eso no funcionaría. Si bien algunas de las puertas en el interior de la pared de enredaderas no estaban cubiertas, las enredaderas crecían rápidamente y comenzaban a cubrir edificios enteros. Si el villano estaba tratando de minimizar la interferencia del héroe, probablemente cubrió todas las salidas externas incluso antes de que comenzara el ataque. Lo que significaba que lo único que podía hacer era ponerse en contacto con los héroes para pedir ayuda y luego hacer todo lo posible para derrotar al villano mientras llegaban allí. Estaba atrapado como todos los demás, por lo que no podía correr a buscarlos, entonces, ¿cómo podría? Izuku saltó del techo justo antes de que las enredaderas lo cubrieran por completo y tuvo que tener cuidado de saltar lejos de la pared para no engancharse con demasiadas espinas en su camino hacia abajo. E inmediatamente comenzó a correr, obligándose a ignorar los gritos mientras las personas a su alrededor intentaban escapar de los casi infinitos ataques del villano. No era más que un debilucho sin peculiaridades, no sería capaz de salvarlos a todos por su cuenta. Por mucho que Izuku despreciara absolutamente darle la espalda a las personas necesitadas, sería un idiota si no viera que su mejor oportunidad era traer a los héroes aquí lo antes posible, lo que significaba que Izuku tenía que encontrar una computadora. Maldijo por lo bajo mientras casi todas las puertas por las que pasaba estaban selladas por enredaderas. Le llevaría demasiado tiempo atravesarlos a todos, así que solo necesitaba encontrar, allá.
Izuku corrió hacia la primera puerta que vio que solo tenía una o dos enredaderas cubriéndola y las cortó con su cuchillo lo más rápido que pudo. Corrió adentro de inmediato, dejando la puerta abierta detrás de él como una ruta de escape, en caso de que la necesitara. Corrió a través de algunos pasillos oscuros hasta que irrumpió a través de la puerta de una habitación grande con un fuerte golpe que llamó la atención de toda la multitud que estaba dentro. Incluso el DJ dejó de poner la música ensordecedora con un chirrido de disco y se quitó los auriculares. Izuku contuvo el aliento y comenzó a mirar a su alrededor desesperadamente. Necesito una computadora. ¿Dónde puedo encontrar uno? Uno de los porteros se acercó a él, cruzando los brazos sobre su pecho de manera intimidatoria. Niño, no sé qué crees que estás haciendo aquí, pero esto es un bar, lo que significa que tienes que irte. Izuku lo miró confundido antes de mirar alrededor de la habitación nuevamente. Sin ventanas, música a todo volumen. No sabían del ataque. Aún. Mira, todos ustedes están en peligro. Izuku dijo desesperadamente. Soy Viridian. Soy un justiciero y necesito. El portero se rió groseramente. Sí, eres un justiciero y yo soy el maldito conejo de Pascua. Sal de aquí, chico, antes de que te obligue a irte. Izuku no tenía tiempo para esto. Miró al portero, que obviamente tenía algún tipo de peculiaridad que aumentaba la fuerza, pero lo que pasaba con las peculiaridades de la fuerza era que, con la obvia excepción de All Might, esa fuerza generalmente se obtenía a expensas de algo de velocidad. Entonces, cuando el portero se movió para agarrarlo, Izuku se movió más rápido, agachándose debajo de su brazo y usando uno de sus tubos para golpear al hombre en la entrepierna, lo que debería darle más tiempo para encontrar una computadora antes de que lo persiga nuevamente. Computadora, computadora, Izuku murmuró para sí mismo cuando la multitud se separó de él en estado de shock. Tal vez en el punto de venta. Se apresuró al bar y, efectivamente, había una computadora para que la usaran los empleados. Era bastante básico, pero había una conexión a internet e Izuku sabía que podía hacerlo funcionar. Él tenía que. Aparentemente, el gorila se había recuperado del golpe de Izuku porque estaba comenzando a avanzar nuevamente. No es que Izuku realmente tuviera tiempo para preocuparse por eso, ya que piratear las comunicaciones del héroe requería cierta concentración, incluso con tantas veces como lo había hecho. Quizás debería sacar su cuchillo de nuevo. Obviamente no lo usaría con civiles, pero podría intimidarlos lo suficiente como para dejarlo en paz. Pero lo más probable es que solo intensifique la situación y lo golpee antes de que pueda atrapar a los héroes, lo que condenaría a todos los atrapados dentro de la peculiaridad del villano. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? Para la agradable sorpresa de Izuku, algunos de los clientes acudieron en su ayuda y retuvieron al portero para que Izuku pudiera piratear la red de héroes en paz. Vamos, hombre. Un tipo enorme con piel verde cocida y cuernos apoyó una mano pesada en el hombro del portero. Deja que el niño haga lo suyo, todos tenemos curiosidad por saber qué está haciendo aquí. ¿Sí? Una mujer con coletas altas hizo estallar ruidosamente su chicle. Este es un gran entretenimiento gratuito, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que esto probablemente solo suene como una buena idea porque todos estamos borrachos, ¿verdad? Su amigo, un joven con tentáculos por cabello que le dio a Izuku una extraña sensación de déjà vu, se rió. Pero, oye, Akiko tiene razón, hace que la noche sea más interesante. A Izuku, sinceramente, no le importaba por qué lo dejaban solo, siempre y cuando tuviera tiempo suficiente para contactar a los héroes. Casi llegamos, amplificador. ¿Puedes escucharme? Sí, Viridian, alto y claro. El amplificador sonó confuso y la multitud estalló en susurros. Oye, pensé que estabas en la calle esta noche, no virtualmente. ¿Dónde estás? ¿Hay otras personas allí contigo? Estoy en un bar. Izuku continuó, a pesar de que amplificador trató de interrumpirlo. No, no estoy bebiendo, no te preocupes por eso. Hay un ataque, espera un minuto, déjame llamar a los demás muy rápido, vamos a necesitar a todos los que podamos conseguir. Ahora que estaba en el sistema, no tardó nada en agregar a los otros héroes, que Izuku sabía que estaban en el área a la llamada. Está bien, Eraser. Bloqueo de roca. Brazos de la muerte.
¿Viridian? Eraser sonaba preocupado. Nunca llamas a tantos de nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Viridian? The Arms normalmente no estaba activo tan tarde, solo había tomado un turno adicional para los nuevos años, por lo que Izuku nunca antes había tenido que llamarlo. Izuku escuchó un estruendo en la distancia y pensó que el villano probablemente estaba en camino. No hay tiempo para explicar, pero debes llegar aquí ahora mismo. Estoy en. Izuku se volvió hacia el portero. ¿Cómo se llama este lugar? El portero simplemente lo miró, por lo que la chica con coletas respondió. Club Éxtasis. Club Éxtasis. Izuku dijo rápidamente. El villano bloqueó toda la cuadra Y. ¡Oh mierda! La multitud estalló en gritos cuando una maraña de enredaderas afiladas emergió de la puerta, seguida rápidamente por el propio villano. Era la primera vez que Izuku realmente lo miraba claramente desde que comenzó el ataque y sintió que se le helaba la sangre cuando vio los ojos del villano y todo encajó en su lugar. Los ojos del villano no contenían nada más que rabia fría y enloquecida. Tienes que darte prisa. Izuku gritó, ya agarrando su onda y un puñado de canicas. Es un berserker. Izuku ni siquiera había dejado de hablar cuando soltó una andanada de canicas en la cara del berserker. El villano gritó de rabia e Izuku corrió hacia adelante con sus tubos, agachándose debajo de las enredaderas lo mejor que pudo y golpeando al villano con toda su fuerza, haciéndolo perder el equilibrio ligeramente. El villano alcanzó a Izuku con una de sus enredaderas, pero las enredaderas parecían ser parte de su cuerpo, lo que significaba que probablemente no podría separarlas fácilmente, por lo que Izuku agarró la enredadera y la envolvió alrededor de su brazo antes de tirarse al suelo. Y tirando al villano hacia abajo con él. Izuku no perdió el tiempo subiéndose encima del villano y sujetándolo lo mejor que pudo, lo que honestamente no estuvo muy bien. Agarró su cuchillo y lo arrojó por el suelo al portero, date prisa y saca a todos de aquí. Utilice las entradas del sur, no del norte. Estarán bloqueados por enredaderas, pero si las cortas, no debería haber más en esa dirección. El portero asintió resueltamente y salió corriendo, seguido por una gran multitud de civiles ahora en pánico. Aquellos que no huyeron de inmediato se presionaron contra las paredes para alejarse lo más posible de la pelea cuando el villano finalmente logró arrojar a Izuku fuera de él. Para su sorpresa, el berserker no volvió a atacarlo de inmediato, ni persiguió al portero, que había sido la siguiente preocupación de Izuku. En cambio, parecía estar discutiendo consigo mismo. Estoy harto de seguir tus estúpidas órdenes. Él gritó. Solo quiero destruir cosas. Izuku aprovechó la distracción del villano para volver corriendo a la computadora. Borrador. ¿Sigues ahí? Sí, chico. Eraser sonaba como si estuviera corriendo. Nosotros estamos en nuestro camino. Bueno. Izuku no apartó la mirada del villano mientras continuaba su discusión con quienquiera que estuviera planeando todo este ataque. Tiene una peculiaridad de rosa, por lo que será débil tanto para el calor extremo como para el frío extremo si hay héroes con esos conjuntos de poder. Además, si puede encontrar a alguien para cortar las enredaderas, haga tantas salidas como pueda. Ya envié a alguien para que intentara salir de este edificio, así que espero que todos los civiles puedan salir mientras él se concentra en luchar contra mí. Voy a distraerlo. Niño problema. Izuku ignoró el pánico de Eraser mientras volvía toda su atención al villano. Su tío gruñón podría matarlo más tarde si no moría. Bueno, al menos Kacchan sería feliz, ¿verdad? No. Puedes irte a la mierda por lo que a mí respecta. El villano se arrancó algo pequeño de la oreja y lo golpeó contra el suelo antes de pisotearlo en pedazos con el pie. Niña estúpida con sus órdenes estúpidas y sus abejas estúpidas. Se volvió hacia Izuku con una sonrisa trastornada en su rostro. De todos modos, no sé por qué esa perra insistió tanto en que te persiguiera. Eres solo un pipsqueak. Ahogarte con la vida ni siquiera será satisfactorio. Izuku tragó saliva y se puso en posición de batalla. Podía ver a la gente junto con las paredes filtrándose lentamente, lo que significaba que el portero había logrado despejar una salida. Ahora Izuku solo necesitaba distraer al villano y alejarlo lo más posible de ese camino. Bueno, quiero decir, me han dicho que puedo ser bastante molesto. Izuku dijo con falsa confianza.
Entonces, tal vez solo necesitas conocerme un poco más. El rostro del villano se retorció de rabia y se abalanzó sobre Izuku, quien apenas logró esquivarlo a tiempo. Tal como estaban las cosas, el berserker embistió el bar con toda su fuerza, destrozando la mayoría de las botellas de alcohol que se mostraban detrás del mostrador. El plan original de Izuku era llevar al villano de vuelta al exterior, pero aparentemente se había corrido la voz de que la salida estaba despejada y la gente de la calle entraba en masa para salir por el otro lado, lo que significaba que si Izuku sacaba al villano por la salida, estaría poniendo en peligro a todos los evacuados. Su única opción en este momento era contener la pelea lo mejor que pudiera y concentrar toda la ira del berserker en sí mismo para que no se diera cuenta de que los civiles evacuaban detrás de ellos. Izuku usó uno de sus tubos para interceptar otro golpe en el último segundo. Giró la tubería para envolver la enredadera a su alrededor y acercó al villano para darle una patada en el pecho. A partir de ese momento, Izuku hizo todo lo posible para mantenerse lo más cerca posible del villano, lo que dificultó que las enredaderas lo agarraran bien. Cada vez que el berserker intentaba darse la vuelta, Izuku conseguía otro golpe para distraerlo de los civiles que seguían pasando detrás de ellos. Izuku era vagamente consciente de que estaba sangrando en este punto, aunque en realidad no tenía ningún dolor. Probablemente debería estarlo, considerando que estaba peleando a corta distancia con un tipo cuyas extremidades estaban cubiertas de espinas afiladas, pero Izuku no tenía tiempo para preocuparse por eso en este momento cuando había personas en peligro. Por ahora, estaba logrando bien su principal objetivo de distracción, pero su oponente se benefició de los experimentos que la fábrica de villanos había hecho con él, por lo que, aunque Izuku estaba comenzando a arrastrarse, el villano actuaba como si los ataques no fueran ni siquiera afectándolo. Gracias a Dios, los héroes están aquí. Estamos salvados. Izuku y el berserker giraron la cabeza hacia la puerta cuando escucharon que los civiles que evacuaban comenzaban a animar. Izuku tenía curiosidad por saber quién iba a llegar aquí primero, ¿era amplificador porque estaba cerca? ¿O tal vez se concentraría en abrir otra entrada y guiar a los civiles por ese camino? Quizás era ser, o no. Endeavor lo miró con frialdad e Izuku se congeló cuando el puro odio en la mirada del héroe le hizo difícil respirar. Nunca antes había estado en presencia de uno de los 10 mejores héroes, al menos no como Viridian, y Endeavor históricamente no tenía las mejores opiniones sobre los vigilantes, pero su peculiaridad de fuego sería una buena combinación para la peculiaridad de rosa de los berserkers, así que Izuku no pudo evitar sentirse agradecido de que hubiera llegado. Al menos, no hasta que Endeavor comenzó a cargar un ataque prominente Burn. Izuku miró al suelo con pánico y el tiempo pareció ralentizarse. Todo el bar estaba empapado de alcohol, ya que su pelea básicamente había roto todas las botellas en este lugar. Incluso un ataque débil basado en fuego incendiaría todo el edificio e incluso si a Endeavor no le importaba lastimar a un vigilante, todavía había civiles alrededor. Izuku levantó los brazos frenéticamente, Endeavor. Esperar. Él no escuchó. Capítulo 44. Quemar. Resumen. Ya te he hecho sufrir lo suficiente. Izuku estaba acostumbrado al calor. Se había quemado con la peculiaridad de Kacchan con tanta frecuencia que las quemaduras eran tan comunes para él como los dedos de los pies golpeados o las rodillas raspadas para otros niños. Pero aún así, Izuku no podía recordar más calor en su vida que en el momento en que el ataque de Endeavor golpeó el alcohol en el suelo y toda la habitación prácticamente explotó. Izuku se alejó desesperadamente del berserker y corrió tan fuerte como pudo para escapar, pero incluso con toda su práctica superando a los héroes en los últimos meses, todavía no era lo suficientemente rápido. Gritó más de miedo que de dolor cuando las llamas finalmente se apoderaron del alcohol que había empapado su ropa durante la pelea. Esto era lo que había estado esperando, ¿no? Finalmente iba a morir. Su madre no tendría que lidiar con tener un hijo sin peculiaridades. Kacchan no tendría que lidiar con Izuku siguiéndolo. Eraserhead no tendría que preocuparse de que se involucrara demasiado en casos peligrosos. Kaminari no tendría que fingir ser su amigo. Esto era exactamente lo que había estado tratando de hacer, ¿verdad?
Los pensamientos pasaron por su cabeza en una fracción de segundo, pasando por todas las emociones posibles, hasta que finalmente aterrizaron en la determinación. No. Él no dejaría que este fuera el final. Izuku puede no ser más que un debilucho sin peculiaridades, pero aún tenía cosas por las que vivir. Todavía tenía que decirle a Eraserhead lo que había aprendido sobre All for One. Todavía tenía que enseñarle parkour a Kaminari. Todavía tenía que terminar sus clases para que el amor y la aceptación de su madre no se desperdiciaran. Todavía tenía que ver a Kacchan convertirse en el mejor héroe. Izuku aún no estaba dispuesto a morir. Izuku no había estado en tantas fiestas de cumpleaños en su vida. Solo tenía 4 años cuando los niños en la escuela dejaron de hablarle y obviamente no recordaba nada de los cumpleaños que había tenido cuando era un bebé. Sin embargo, había un vago recuerdo de una de las fiestas de Kacchan a la que la tía Mizuki había insistido en que lo invitaran cuando tenían 6 años. El tío Masaru había encendido las velas y luego la tía Mizuki los había asombrado a todos, pasando sus dedos directamente a través de las llamas. Se rió cuando le preguntaron si tenía algo que ver con su peculiaridad antes de explicar que mientras fuera lo suficientemente rápida, no se quemaría. Por supuesto, Kacchan lo intentó de inmediato y terminó explotando todo el pastel cuando las llamas encendieron la nitroglicerina en sus palmas, pero había sido divertido mientras duró. Lo que significaba que ahora era una carrera. ¿Podría Izuku apagar las llamas antes de que generaran suficiente calor para matarlo? Inmediatamente se tiró al suelo, se cubrió la cara y comenzó a rodar para sofocar las llamas. Extendió un rastro de llamas cuando el alcohol en el suelo se encendió, pero el alcohol se quemó rápidamente, como aquella vez que su profesor de ciencias vertió desinfectante para manos sobre el escritorio y lo quemó sin siquiera quemar el escritorio. Muy pronto, Izuku había rodado a un área donde se había derramado menos alcohol o se había quemado y logró apagar las llamas. Izuku hizo una mueca cuando se puso de pie. Sentía que se había quemado mucho con el sol, y definitivamente había rodado en algunos de los vidrios rotos, pero había sobrevivido, por ahora. Todavía tenía que salir del edificio. El berserker estaba muerto por el ataque de Endeavor, pero los civiles restantes, afortunadamente solo un puñado, gritaban mientras las llamas quemaban mesas, sillas y todo lo demás a la vista. Oak podría lidiar con su dolor más tarde. En este momento, solo necesitaba sacar a los civiles de aquí. Extintor de incendios tal vez en la parte de atrás. Izuku buscó lo mejor que pudo, agradecido de que sus gafas de alguna manera todavía estuvieran intactas y protegieran sus ojos del humo. Tan pronto como vio un extintor de incendios colgado en la pared, Izuku lo arrancó de sus ganchos y corrió hacia una sección de la pared que parecía particularmente dañada por el fuego. Si no hay una salida disponible, Izuku gruñó mientras ajustaba su agarre y se tambaleaba ligeramente bajo el peso, entonces tendré que hacer la mía. Agitó el extintor de incendios tan fuerte como pudo y la pared se derrumbó en cenizas cuando se estrelló contra ella. Izuku continuó golpeando la pared tan fuerte como pudo hasta que, con suerte, el agujero fue lo suficientemente grande como para que la gente pudiera atravesarlo. Rezando a todas las deidades que conocía para que los extintores de incendios no funcionaran de manera muy diferente a las películas, Izuku retrocedió unos pasos, tiró del alfiler y comenzó a rociar la base de las llamas restantes alrededor de la salida que acababa de hacer. Hubo un pequeño contragolpe cuando la espuma comenzó a salir disparada, pero Izuku se mantuvo firme y siguió trabajando hasta que despejó un camino afuera. Vamos. De esta manera. Izuku arrojó el extintor de incendios a un lado mientras corría hacia el grupo de civiles más cercano y agarró a una mujer que parecía tener más problemas que la mayoría con el calor, probablemente porque tenía algún tipo de peculiaridad que la hacía parecer una rana. Como el hombre con el que estaba. ¿Cómo afectó eso a la dieta? Espera. No. Mal Izuku. Dispara ahora, geniales peculiaridades más tarde. Arrastró a la mujer con él hasta que salieron al aire fresco y se la entregó a su cita para que pudiera volver a entrar y ayudar a los últimos civiles a salir, solo para detenerse en seco cuando vio a Endeavor y Amplificador. Dejando el edificio con un último grupo de rezagados. Amplificador usó su peculiaridad para gritar a los paramédicos y bomberos que acababan de llegar.
Evacúen el área, el edificio está a punto de derrumbarse. Izuku consideró correr hacia adentro de todos modos, pero luego saltó un pie en el aire cuando un fuerte estruendo resonó en la calle y el techo del bar se derrumbó por su propio peso, haciéndolo extremadamente agradecido de haber salido de allí cuando él. Tenido. Espera, ¿y si todavía hubiera gente dentro? Se obligó a respirar hondo en un pobre intento de detener la culpa y la duda que rápidamente intentaban ahogarlo. Había conseguido a los héroes y había hecho todo lo que podía, así que ahora solo podía esperar que hubiera sido suficiente y cuidar de sus propias heridas. ¿Qué estabas pensando? Amplificador le gritó a Endeavor, aunque aparentemente estaba tratando de evitar que su peculiaridad llevara su voz porque todavía había civiles alrededor, además de los reporteros y otro personal de los medios que comenzaban a llegar. Ese ataque fue demasiado arriesgado. Estabas tratando de matar a Viridian también. La expresión de desprecio en el rostro de Endeavor hizo que Izuku se congelara de terror. A diferencia de la mayoría de los héroes con los que se había cruzado Izuku, Endeavor probablemente lo trataría igual que a un villano y, considerando que Izuku no podía ver al Berserker por ninguna parte, bueno, Izuku no quería pensar en lo que podría haber hecho. Sucedió ahora mismo. ¿Por qué debería importarme lo que le sucede a un hooligan que busca llamar la atención como ese? Desde mi perspectiva, vi a dos villanos peleando y me encargué de eso, tal como se suponía que debía ser como héroe. Endeavor resopló y miró con frialdad por debajo de su nariz a Amplificador. No es mi culpa que no te molestes en hacer tu trabajo y, en cambio, dejes que los vigilantes corran sin control. Ok, entonces definitivamente no dejaría que Endeavor lo volviera a ver esta noche. De todos modos, los héroes sabían cómo hacer operaciones de rescate mejor que él, y Eraser y algunos de los otros deberían estar en camino, por lo que solo tenía que confiar en ellos para salvar a todos los que pudieran. Tomada la decisión, Izuku siseó de dolor y se metió en un callejón para hacer un balance de todo el daño que había recibido mientras la adrenalina comenzaba a disminuir gradualmente. Sus jeans estaban más desgarrados de lo que habían estado al comienzo de la noche y estaban ligeramente chamuscados en algunos lugares, pero probablemente aún podían salvarse. Lo mismo con su cinturón de herramientas. Había perdido sus pipas y obviamente había regalado su cuchillo, así que todo lo que le quedaba era un puñado de canicas y su honda. Entonces, tendría que reemplazar la mayor parte de eso, con suerte en un momento en que Kaminari no estaba funcionando para no tener que evitar las preguntas incómodas sobre lo que estaba construyendo con todas estas cosas. Sin embargo, su sudadera con capucha estaba prácticamente destrozada. Estaba hecho de un material diferente al de sus jeans, y obviamente no había soportado el calor tan bien. Partes de él se habían derretido o quemado por completo y las partes que aún colgaban se habían hecho pedazos por las espinas y el vidrio. Izuku hizo una mueca cuando se lo quitó y lo arrojó a un contenedor de basura cercano. En este momento, solo llamaría más la atención sobre él de lo que realmente quería, y no era como si su ADN estuviera en ninguna base de datos policial, por lo que incluso en el improbable caso de que alguien encontrara lo que quedaba de su sudadera con capucha, todavía lo harían. No seré capaz de usarlo para encontrarlo. Además, ya sentía que se estaba quemando, por lo que realmente no necesitaba una capa adicional para mantenerse caliente. Ahora sobre su cuerpo. Izuku hizo una mueca mientras miraba sus brazos. Parecía, bueno, como si hubiera perdido una batalla con un rosal. Había docenas de rasguños y moretones debajo de las quemaduras y solo con estirar el cuello para ver lo más que podía de sí mismo, Izuku se dio cuenta de que su pecho, espalda y piernas estaban en un estado similar. También había pedazos de vidrio roto que se habían clavado en su piel, lo que obviamente no era muy bueno. En general, Izuku sabía que probablemente había tenido heridas peores en algún momento, pero le costaba recordar cuándo. Esto fue, bueno, fue bastante malo. Durante aproximadamente medio segundo, Izuku consideró simplemente esconder su cinturón de herramientas en algún lugar y fingir ser un civil para poder ir a los paramédicos y decir que era otra víctima del ataque, pero descartó esa idea casi de inmediato. Su disfraz no era tan bueno y existía la posibilidad de que Amplificador o uno de los otros héroes pudiera reconocerlo de inmediato, incluso sin las gafas puestas.
Puede que no digan nada, pero Izuku no quería poner a nadie en esa situación, especialmente con Endeavor respirándoles en el cuello. E incluso si no estaba preocupado por su identidad, obviamente era menor de edad. No tenía ni una sola razón legal para estar en ese bar. ¿Y si fue a los paramédicos? Normalmente, Izuku simplemente se iría a casa y se ocuparía de sus heridas él mismo, pero si hubiera tanto vidrio en su espalda como en sus brazos, le llevaría una eternidad quitárselo solo. Sería mucho mejor si tuviera a alguien que lo ayudara, al menos con esa parte, y luego podría vendar los cortes él mismo. Pero Izuku era un perdedor sin peculiaridades, no tenía amigos. Vaya. En realidad nunca antes había estado en la casa de Kaminari. Le había dado la dirección a Izuku, porque dijo que parecía algo que los amigos deberían saber, pero Izuku no estaba dispuesto a molestar a Kaminari apareciendo o pidiéndole que viniera. Pero la última vez que Izuku se presentó lesionado a una de sus sesiones de entrenamiento, Kaminari dijo que estaba dispuesto a ayudarlo. Con suerte, esa oferta todavía se aplicaba a las 3 de la mañana. Ese vigilante tiene que estar en algún lugar por aquí. Busca en el área. Izuku escuchó a Endeavor gruñir a la vuelta de la esquina y se obligó a empujarse de la pared y comenzar a moverse. Algunas voces, probablemente sus compinches o héroes de la luz del día que Izuku aún no había conocido, respondieron afirmativamente cuando Izuku se tambaleó hacia las sombras y calle abajo. Afortunadamente, había tanto caos en las calles que nadie le prestó mucha atención a Izuku mientras se dirigía al apartamento de Kaminari. Normalmente, simplemente correría sobre los tejados, ya que era más rápido y mucho menos probable que lo vieran, pero, por otra parte, normalmente no iría a la casa de su único amigo para pedirle torpemente que le saque fragmentos de vidrio de la espalda. Por lo que Izuku pensó que podría darse un pase esta vez. Demándalo, estaba cansado y no tenía ganas de correr el riesgo de quedarse dormido a medio camino entre dos edificios. Pasó la caminata ideando apresuradamente una historia de tapadera que entraría en la amplia categoría de parkour mientras explicaba todas sus diferentes lesiones, especialmente las quemaduras y el vidrio. Afortunadamente, no había espinas clavadas en él que pudiera ver, porque eso solo habría agregado otra capa innecesariamente complicada a su ya enrevesada mentira. Para cuando encontró la dirección que Kaminari le había enviado, lo último de su adrenalina se había disipado oficialmente, lo que significaba que Izuku estaba prácticamente listo para desmayarse por el dolor y el agotamiento que lo habían golpeado como una pared de ladrillos. Dejó escapar un siseo que se duplicó como una risa irónica. Al menos el dolor le impedía quedarse dormido. Kaminari vivía en el tercer piso de un edificio de apartamentos, e Izuku consideró tocar la puerta principal antes de mirarse a sí mismo y hacer una mueca. Sí, entrar al edificio no iba a salir bien, e Izuku no quería arriesgarse a encontrarse con la familia de Kaminari, luciendo así si abrían la puerta en lugar de él. No debería ser tan difícil averiguar qué ventana era la suya, ¿verdad? Sería menos raro y vergonzoso que llamara a la puerta tan tarde. Izuku se asomó por la primera ventana, que resultó ser una sala de estar, luego pasó a la siguiente, prácticamente suspirando de alivio cuando vio a Kaminari acostado en la cama, leyendo un libro a la luz del arco eléctrico entre sus dedos. Izuku escondió su cinturón de herramientas y gafas protectoras debajo del alféizar de la ventana y tocó suavemente, con la esperanza más allá de toda esperanza de que su historia de tapadera fuera lo suficientemente buena y que Kaminari no lo rechazara. En el momento en que Kaminari escuchó el golpe, gritó y dejó caer el libro sobre su rostro. Para su crédito, se recuperó bastante rápido, frotándose la nariz mientras miraba frenéticamente alrededor de la habitación en busca de lo que hizo el ruido. «Vamos, Kaminari». Izuku murmuró mientras golpeaba la ventana nuevamente. «Déjame entrar». Kaminari se volvió hacia la ventana en estado de shock y tragó saliva con nerviosismo antes de aumentar la cantidad de electricidad que rodeaba su mano, usándola tanto para iluminar la habitación como para defenderse de los ataques, e Izuku no pudo contener una pequeña punzada de orgullo. Hace unos meses, Kaminari habría rodeado inmediatamente todo su cuerpo con electricidad, lo que lo habría puesto cerca de su límite y en clara desventaja, pero ahora instintivamente estaba usando su peculiaridad, que era tanto funcional como defensiva, todo mientras se mantenía alejado de su límite. Era tan inteligente.
Cuando Kaminari llegó a la ventana, le tomó medio segundo ver a Izuku. Cuando lo hizo, volvió a gritar y cayó sobre su trasero antes de avanzar para abrir la ventana. Midoriya. Susurró en voz alta. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, Izuku hizo una mueca. ¿Sabes cómo dijiste que podría acudir a ti si alguna vez me lastimaba haciendo parkour? Los ojos de Kaminari se abrieron cuando observó las diversas heridas de Izuku y la electricidad en su mano comenzó a zumbar cuando reaccionó a sus emociones. ¿Qué tipo de parkour estabas haciendo? Bueno, en realidad es una historia graciosa. Izuku se rió entre dientes torpemente, con cuidado de mantener una sonrisa forzada en su rostro. Tenía muchas ganas de hacer una carrera de parkour esta noche para ver todos los fuegos artificiales que todos lanzarán para el año nuevo, ¿verdad? Así que, lo hice. Pero, entonces, supongo que no miré a dónde iba y accidentalmente terminé en la misma azotea que uno de los fuegos artificiales, cuando estalló. Kaminari hizo una mueca de simpatía. Ay, toda esa sangre es solo de la metralla y esas cosas. Izuku fue a frotarse el brazo con nerviosismo, y se detuvo con una risa nerviosa cuando su mano se enganchó en un trozo de vidrio. Bueno, sobre eso. Kaminari lo miró con sospecha. Midoriya, ¿qué hiciste? Bueno, era un edificio muy alto. Izuku espetó. Y yo, podría haber saltado del edificio para alejarme del fuego antes de encontrar un buen lugar para aterrizar. Había una ventana. Pero, supongo que estaba oscuro y no me di cuenta de que todavía estaba, todavía cerrado. Rompiste una ventana. Kaminari susurró gritó. ¿Con tu cuerpo? Izuku se rió nerviosamente. ¿Sí? El edificio fue abandonado, así que nadie más resultó herido. Yo, puedo ponerme los vendajes, solo necesito que me ayudes con el vaso. A menos que no quieras. No tienes que hacerlo, y sé que probablemente no debería haber venido, pero mamá no sabe que me escapé, así que realmente no puedo decírselo y. Cállate, Izuku. Kaminari se acercó a la puerta y encendió la luz. ¿Puedo llamarte Izuku? Siento que deberíamos llamarnos por tu nombre de pila si voy a sacar vidrios rotos de tu trasero. Izuku se sonrojó. No había tenido amigos que lo llamaran por su nombre de pila desde que Kacchan había comenzado a llamarlo Deku. Por supuesto. Quiero decir, si quieres, no tienes que hacerlo, Enfriar. A Kaminari aparentemente no le importaba su divagación nerviosa porque salió directamente por la puerta. Izuku movió torpemente su peso de un lado a otro mientras se preguntaba si debería irse. Quizás esto era pedir demasiado. Antes de que Izuku tuviera la oportunidad de tomar cualquier tipo de decisión, Kaminari regresó a la habitación con un tubo de crema para quemaduras en una mano y una especie de bolsa con cremallera en la otra, mientras balanceaba media docena de toallas debajo del brazo. Cerró la puerta con el pie y se volvió hacia Izuku con una sonrisa. Y puedes llamarme Denki, por cierto. Está bien. Por supuesto. Izuku se aclaró la garganta nerviosamente. Por supuesto, Kaminari, Denki, solo se había ido para tomar suministros de primeros auxilios. Obviamente, no los mantuvo en su habitación como lo hizo Izuku, ya que no era un vigilante ni lo intimidaban en la escuela. Izuku descartó la culpa que sentía por su estúpido ataque de ansiedad y se centró en sus razones más razonables para sentirse culpable. Lo siento. Sé que te estoy pidiendo mucho y normalmente no haría esto, pero es como sea. Denki lo interrumpió. Honestamente, es más interesante que lo que estaba haciendo de todos modos. El insomnio es una perra. Izuku se rió. Sí. Ojalá no pudiera estar de acuerdo por experiencia, pero teniendo en cuenta lo tarde que es, estado de ánimo. Denki resopló y comenzó a colocar las toallas en el suelo. Sí. Estado anímico. Espero que esté bien que hagamos esto en el piso, no quiero terminar con vidrio, bueno, en cualquier lugar, si puedo evitarlo. Sí, por supuesto. Izuku tomó una toalla y la colocó junto a una que acababa de sacar Kaminari. La sangre también, probablemente. Lo siento. Yo, puedo desear esto, si no quieres que tus padres te hagan preguntas raras. Denki se encogió de hombros. Honestamente, eso sería genial. No es que realmente se sorprenderían.
Creo que están demasiado acostumbrados a mi rareza, así que solo esperan que yo sea, bueno, y lógico, en lugar de normal, pero aún así, ¿quieres empezar con tu primero el trasero? De esa manera puedes. Denki se detuvo y comenzó a tomar cosas del botiquín de primeros auxilios y las colocó en una de las toallas mientras Izuku miraba incómodo, ¿de Denki? Puede que... ¿Qué? Denki parpadeó y lo miró entrecerrando los ojos. Oh, lo siento, debo haberme espaciado. ¿De qué estaba hablando? ¿Sacarme el vaso de mi trasero primero? Izuku dijo. Parecías a punto de dar una razón. Correcto. Así puedes sentarte o acostarte mientras hacemos el resto de tu cuerpo. Denki se sonrojó y apretó el puño varias veces. Realmente lo siento por eso. Es un poco tarde y, mis medicamentos son una cosa de la mañana y la tarde, ya sabes, así que a esta hora, así que si empiezo a divagar al azar o simplemente me desvanezco si me concentro demasiado en una tarea, por eso, supongo. Lo siento, los medicamentos hacen que la diferencia sea mucho más notoria, ¿sabes? Y sé que es realmente molesto, así que intentaré parar. Está bien. Izuku agitó las manos frenéticamente en un intento de tranquilizarlo. Yo también divago, así que, no es un problema, y como dije, sé que estoy preguntando mucho, especialmente si es tan tarde y esas cosas, y lo siento. No. Denki sonrió con tristeza y agarró unas pinzas. No es tu culpa que mi cerebro no funcione tan bien como el tuyo, ¿verdad? Eso no dolió, ¿verdad? Izuku hizo una mueca cuando Denki sacó otro trozo de vidrio, todo duele. En este punto, el dolor se está mezclando, así que no te preocupes por eso. Denki asintió y con cuidado sacó un trozo de vidrio de la parte posterior del muslo de Izuku. ¿Estás seguro de que no preferirías ir a un hospital? No, le dirán a mamá. Y los héroes. Si solo haces las cosas que no puedo alcanzar, puedo hacer el resto cuando llegue a casa. Denki puso los ojos en blanco. Nope. Ya estás aquí y no te irás hasta que estés oficialmente libre de vidrios. Sin embargo, no tengo idea de cómo vas a ocultarle todo esto a tu madre. Izuku tomó un trozo de vidrio de su brazo y lo colocó con cuidado con los otros que Denki había quitado. Ese es un problema para el Izuku del mañana. Capítulo 45. Indignación. Resumen. Las secuelas del ataque de Año Nuevo. Era un niño literal. Shouta inconscientemente activó su peculiaridad mientras gritaba, lo que solo hizo que Endeavor mirara con más fuerza a cambio cuando las llamas que adornaban su disfraz de héroe se apagaron. Lanzaste un ataque letal contra un maldito niño. La escena del crimen era un desastre. Todavía había enredaderas y espinas por todas partes, la ciudad había tenido que llamar a podadores de árboles incluso para comenzar a liberar a los sobrevivientes y docenas de héroes de rescate habían sido despertados y llamados para ayudar a pesar de las vacaciones. Hasta el momento ya habían encontrado 5 víctimas del ataque, y esas eran todas las personas que el villano había matado durante su alboroto inicial. Ni siquiera estaba comenzando el desastre que fue el incendio del bar. Las llamas se habían apagado hacía mucho tiempo gracias a los esfuerzos combinados de Backdraft y los bomberos locales, pero los restos humeantes del edificio eran como un testimonio burlón del fracaso de Shouta. En algún lugar bajo esas cenizas había un niño. Un niño con toda una vida por delante. Un niño que apenas estaba aprendiendo a querer seguir con vida. Y ahora estaba muerto y todo era culpa de Shouta. Debería haber insistido en ir directamente al bar en lugar de ir con The Atarms para despejar otra salida para los civiles. Debería haberles dicho que no llamaran a Endeavor a pesar de que su peculiaridad era un contraataque perfecto. Debería haberse esforzado más para que el niño dejara de ser un justiciero. Y ahora era demasiado tarde. Esto no era como cuando Viridian había desaparecido porque se rompió el brazo como civil. El chico no iba a aparecer un día dentro de las comunicaciones como lo había hecho entonces. Endeavor había admitido abiertamente haber lanzado un ataque con toda su fuerza tanto contra el Berserker como contra el Vigilante, ya sea sin pensar o sin importarle el hecho de que la pelea estaba ocurriendo en un bar.
Al diablo con hacer lo que tenía que hacer. Si el gran héroe número 2 hubiera tenido siquiera una pizca de respeto por la conciencia situacional y los daños a la propiedad, habría encontrado otra manera. Borrador. Amplificador puso una mano fuerte en su hombro. Cuidado, los medios están mirando. Al diablo con los buitres. Shouta gruñó, pero parpadeó y se alejó de todos modos. Un video viral de héroes en luchas internas haría más daño que bien, pero eso no significaba que no pasaría por los canales formales para asegurarse de que Endeavor no saliera impune por asesinar a un niño. A Netsu en particular probablemente le encantaría destrozarlo. Al menos el sadismo del director servía para algo. Amplificador caminó con él hasta que estuvieron lo suficientemente lejos para que los medios los ignoraran. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo crees que estoy aguantando? Shouta siseó. Que, él solo, el niño finalmente estaba mejorando. Lo sé. Amplificador dijo pesadamente. Lo sé. Es solo que gimió Shouta. Voy a tener que mirar a los padres de este niño a la cara y tratar de explicarles que solo estaba tratando de mantenerlo con vida. ¿Por qué lo dejé? Amplificador dijo con severidad. Si comienzas a culparte a ti mismo o a insistir en que podrías haber hecho las cosas de manera diferente, solo te mantendrás paralizado en el pasado. Créame, lo he visto suceder con bastante frecuencia en mi grupo de rehabilitación. Shouta suspiró, y eso no hace que el niño esté menos muerto. Eso no lo sabemos. Dijo Amplificador débilmente. Todavía están removiendo los escombros. Todavía hay una oportunidad. Solo se necesitó media mirada para silenciarla. Por mucho que a Shouta le gustaría creer que el niño había sobrevivido, era completamente ilógico hacerse ilusiones. Incluso si el ataque inicial de Endeavor no hubiera logrado freírlo, el edificio se había derrumbado en cuestión de minutos. Fue solo suerte que Amplificador hubiera logrado encontrar una pequeña porción de la pared que se había derrumbado, o de lo contrario la estarían desenterrando a ella también. Endeavor, el Azole, por supuesto, habría sobrevivido basándose únicamente en su resistencia innata al fuego. Con razón no le importaba derribar edificios. Si no lo afectaba, no podría molestarse. Borrador. Amplificador. Ambos héroes se volvieron bruscamente hacia el grito y se sorprendieron al ver a Rogue, de todos los héroes, corriendo hacia ellos. Normalmente estaba más sereno que eso, y Shouta estaba a punto de decir algo al respecto cuando vio el pedazo de tela irregular en su mano. Amplificador jadeó, ¿es eso? La sudadera con capucha de Viridian. Shouta respiró. ¿Dónde? Era el niño. Uno de los compinches de Ingenium lo encontró en un contenedor de basura 1 o 2 calles más allá. Rogue sonrió. Ese niño estúpido e imprudente logró salir del edificio. Shouta se sintió prácticamente derretirse de alivio e instantáneamente no quería nada más que encontrar un rincón tranquilo y acurrucarse con su saco de dormir y nunca salir. ¿Por qué los niños problemáticos tenían que ser tan emocionalmente agotadores? En silencio juró que castigaría a Viridian o algo así, solo para vengarse de él por todas las canas que había causado. Lástima que no podía simplemente amenazarlo con expulsarlo, pero bueno, encontraría una manera de evitarlo. Ningún buen héroe era un pony de un solo truco. ¿Qué pasa con Viridian? Preguntó el amplificador. ¿Estaba él en algún lugar? Si el chico fuera inteligente, respondió Shouta, se alejaría lo más posible de Endeavor. Pero, de nuevo, si el niño tuviera una onza de autoconservación, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. ¿Estás enojado con el niño porque hizo que te preocuparas por él? Amplificador empujó su brazo implacablemente y Shouta tuvo que golpearla con una mirada deslumbrante para que se detuviera. Eres un gran padre, borrador. No soy un papá. Shouta se quejó. No estoy calificado para ese puesto. Rogue puso los ojos en blanco. Sí, ese será mi trabajo. Entonces, ¿dónde está el niño problema ahora? Shouta cambió de tema. Ni idea. Rogue se encogió de hombros, luego miró a su alrededor y saludó a otro héroe. Yo. Tractor. Deslízate por aquí. Un borrón azul y rojo aceleró hacia ellos, esquivando hábilmente a todas las personas entre ellos. Crawler le sonrió cuando se enderezó. Era ser. Debes estar muy orgulloso de tu hijo, ¿eh?
Estaría más orgulloso si pudiera evitar lesionarse cada 2 días. Shouta se quejó. Y él no es mi hijo. La sonrisa de Crawler se hizo más amplia. Sigues diciéndote eso, era verdad. Y no puedes asustarme con tu mirada de expulsión, ¿sabes? No fui a la escuela de héroes. Shouta suspiró y escondió su rostro en su arma de captura. Entonces, ¿tú eres el que encontró la sudadera con capucha? ¿Qué te hace estar tan seguro de que el niño está vivo? Crawler lo miró de manera extraña, como si estuviera confundido y emocionado al mismo tiempo. ¿No has visto el video? El amplificador saltó de emoción. ¿Qué video? Crawler sonrió y sacó su teléfono. En realidad hay una pareja que se está volviendo viral en este momento. Papá estaría muy celoso, pero creo que este te gustará más. Sin embargo, el que le pega a un portero en las pelotas también es bastante bueno. ¿Qué? Lo que fuera que Rogue estaba a punto de decir se interrumpió cuando el video comenzó a reproducirse y los 3 héroes se acurrucaron alrededor de la pequeña pantalla para mirar. Al principio, el video era solo de la barra en llamas, que parecía tan aterrador como Shouta esperaba. La persona detrás de la cámara estaba asustada, preguntándose audiblemente si todavía había alguien dentro del edificio cuando habló una segunda voz. Oye, ¿qué es eso de ahí? La cámara se movió rápidamente para enfocar una parte de la pared que estaba siendo volada. Espera, no, derribada por alguien adentro. Después de unos momentos, las llamas comenzaron a bajar y Shouta entrecerró los ojos. Existía la posibilidad de que la masa blanca y gris que salía del agujero fuera solo humo que reflejaba la luz en un ángulo extraño, pero tras una inspección más cercana, se parecía más a la espuma que sale de un extintor de incendios. Hubo un largo momento en el video en el que no sucedió nada y la grabación de la niña estaba comenzando a desaparecer cuando una pequeña figura emergió con una sudadera con capucha ensangrentada y rota, arrastrando a una mujer detrás de él mientras conducía a una docena de sobrevivientes a un lugar seguro. Espera, ¿Viridian hizo ese agujero? Preguntó el amplificador en estado de shock. Nosotros simplemente asumimos que la pared se había derrumbado con el calor. Shouta no pudo evitar poner los ojos en blanco. Por supuesto que el niño problemático derribó una pared para sacar a todos. No sé por qué alguien está sorprendido. Sin embargo, el chico probablemente esté asustado por causar daños a la propiedad en este momento. Sin embargo, el edificio se derrumbó justo después. Señaló Crawler, confundido. Shouta suspiró, sí. El niño podría encontrar una manera de culparse a sí mismo por eso también. Así es él. ¿Vieron cómo Viridian se giraba para volver a entrar, solo para ver a Endeavor amplificador y congelarse? Afortunadamente, estaban apartando la mirada de él, por lo que el niño, en un raro acto de autoconservación, no llamó la atención de ninguna manera. El edificio se derrumbó y la chica que grababa se dio la vuelta para captar eso. Cuando se volvió hacia donde había estado antes el justiciero, hacía mucho que se había ido. Todavía está lesionado. Shouta refunfuñó, con los hombros hundidos por el alivio y el agotamiento. Supongo que ninguno de los paramédicos recogió a un niño que coincida con su descripción. Tendrías que preguntarle a él. Rastreador se encogió de hombros. Pero el niño lo hizo bien. Sí. Shouta se acurrucó más profundamente en su arma de captura para ocultar la pequeña sonrisa en su rostro. Sí, lo hizo. Sin embargo, no puedo evitar estar un poco triste. Amplificador comentó. La guía verde ya no será nuestro pequeño secreto. Vigilante se estrella en la celebración de Año Nuevo. El nuevo año llegó con fuerza esta mañana en Musutafu cuando un poderoso villano tomó como rehén a una cuadra de la ciudad llena de fiesteros con su peculiaridad. Debido a varias complicaciones relacionadas con la peculiaridad del villano, los héroes que patrullaban el área inicialmente no se dieron cuenta del ataque. Por suerte, sin embargo, no fueron los únicos defensas del área. Un vigilante anteriormente desconocido llamado Viridian, también conocido por los héroes y la policía como la Guía Verde o, a veces, simplemente el niño, fue atrapado dentro del radio de ataque y pudo contactar a los héroes y mantener a raya al villano hasta que ellos llegado. Según una de las víctimas, la participación del justiciero salvó muchas vidas, incluida la suya.
Sí, el villano me había agarrado con esas enredaderas raras y locas suyas y pensé con seguridad que iba a morir. Si ese niño no hubiera cortado las enredaderas y me hubiera dejado escapar, no sé dónde estaría. Aunque probablemente no estaría hablando contigo en este momento. Sin embargo, los intentos de Viridian de salvar a los civiles aparentemente llamaron la atención del propio villano. Fue bastante extraño. Aito Ogawa, que asistía al Club Éxtasis con un grupo de amigos, contó a los periodistas sobre la experiencia. Al principio, era divertido. Este chico con una sudadera con capucha viene afirmando ser un justiciero y todos estamos como, claro. Pero luego llamó por teléfono a un grupo de héroes y todos dijimos, está bien, hombre, eso es genial, tienes conexiones. Fue entonces cuando apareció el villano. Honestamente, pensé que todos éramos goners. No parecía una pelea justa en absoluto, pero Viridian sacó su onda y se defendió. Mantuvo la atención del villano para que todos pudiéramos salir. Fue bastante rudo. Según nuestras fuentes, Viridian, quien inicialmente se creía que era un recién debutado, en realidad ha sido un vigilante activo durante más de 6 meses. La policía le dio su primer nombre de justiciero, de Green Guide, por su tendencia a llevar a los héroes a crímenes que normalmente no merecerían mucha atención, y pasó a su nombre actual cuando comenzó a interferir personalmente en las peleas. Actualmente se desconoce su peculiaridad, pero sus armas principales consisten en un conjunto de tubos de metal, un cuchillo y una honda. Incluso se rumorea que las canicas verdes que usa como munición son una especie de artículo de colección entre los héroes que han tratado de capturarlo. Viridian sigue prófugo después de este ataque, aunque casi no tuvo tanta suerte. El héroe número 2, Endeavor, ha sido objeto de fuertes críticas desde el ataque de esta mañana, debido a la fuerza excesiva con la que atacó tanto a Viridian como al villano, sin importarle los peligros que representaba el alcohol derramado y los civiles que tenían opciones severamente limitadas, cuando llegó a escapar de la zona de ataque del villano. Aún se desconocen las víctimas del ataque de Endeavor, pero se sospecha que todavía había varias personas dentro del edificio cuando el incendio de Endeavor hizo que se derrumbara. Según la declaración hecha por el equipo de relaciones públicas del héroe número 2 temprano esta mañana, el héroe actuó bajo la suposición de que tanto Viridian como el villano representaban un peligro claro y presente para los civiles presentes, pero algunos críticos ya están argumentando que eso no es así. No es lo suficientemente bueno. De hecho, algunos van tan lejos como para llamar a las acciones de Endeavor esta mañana un peligro para los niños. Uno de los manifestantes, que se negó a dar ningún nombre aparte de Davi, dijo a los periodistas en el lugar: como sea, entiendo que nadie sabe cuántos años tiene Viridian en realidad, pero si ven los vídeos, es bastante obvio que todavía es un adolescente. Si el señor héroe número 2 está dispuesto a lanzar un ataque letal a un niño como ese, odio pensar en lo que es capaz de hacerle a sus propios hijos. Queda por verse cómo este ataque afectará la posición del héroe número 2 en la clasificación, aunque los analistas predicen una caída significativa en la opinión pública debido a la indignación generalizada por las acciones de Endeavor. El propio Endeavor no estuvo disponible para hacer comentarios. Capítulo 46. Consecuencias. Resumen. La mañana siguiente. El Izuku de hoy odiaba al Izuku de ayer. ¿Qué clase de idiota pensó que era una buena idea pasar de casi morir a desmayarse en casa con solo primeros auxilios básicos? Tal vez debería haber ido a los paramédicos anoche, al diablo con la identidad secreta. Al menos así no estaría enloqueciendo en la cama, tratando de pensar en algún tipo de excusa medianamente decente para los vendajes de Moni en todo su cuerpo mientras mamá llamaba frenéticamente a la puerta, preocupada de por qué no se había levantado todavía. Voy a entrar, de acuerdo, Izuku. Los ojos de Izuku se abrieron y tuvo que conformarse con tirar rápidamente de la manta hasta la nariz cuando la puerta se abrió. Sabía que tenía algunos rasguños en la cara debido a la pelea, pero sus gafas deberían haber protegido la mayor parte de la mitad superior de su cara, así que con suerte mamá pasaría por alto el resto de sus heridas en la penumbra de la habitación. Quizás. ¿Te sientes bien, bebé? Mamá preguntó en voz baja. Usualmente ya estás despierto. ¿A qué hora terminaste acostándote? Izuku hizo una mueca cuando su voz sonó dolorosamente.
Ah, bien. La inhalación de humo era una cosa. Ni siquiera había pensado en eso anoche. Probablemente más tarde de lo que debería. Mamá lo miró con amorosa preocupación mientras corría a su lado y ponía su mano en su frente, haciendo que Izuku se estremeciera cuando tocó su piel quemada. Ah, cariño, te estás quemando. ¿Por qué no me dijiste que te estabas enfermando? Izuku agarró la excusa como un salvavidas. No quería preocuparte. Me he sentido un poco mal los últimos días, pero no pensé que fuera gran cosa y desaparecería si bebía suficiente agua. Mamá se derritió. Ya te lo dije, bebé, puedes contarme cosas. Sé que no quieres que me preocupe por ti, pero soy tu madre. Ese es mi trabajo. Ella frunció. El trabajo me llamó hoy, pero tal vez debería devolverles la llamada y decirles que no puedo entrar. No quiero dejarte solo si estás enfermo. No. Por favor, no hagas eso. Si mamá estuviera cerca, sería mucho más difícil para Izuku encontrar suficiente privacidad para atender sus heridas reales y cambiar los vendajes que probablemente ya estaban asquerosos. Mamá tendía a rondar cuando pensaba que estaba enfermo. Quiero decir, si el trabajo te necesita, no quiero que te quedes en casa por mi bien, ¿verdad? Dijeron por qué te llamaron. El rostro de mamá se retorció con tristeza y preocupación. Aparentemente hubo un gran ataque de villanos anoche. Uno de mis compañeros de trabajo quedó atrapado en él. Una avalancha de culpa se apoderó de Izuku. ¿Están bien? ¿Fue el ataque berserker en el que había estado involucrado anoche? ¿Era el compañero de trabajo de mamá alguien a quien no había sido lo suficientemente bueno para salvar? ¿Fue su culpa que se lastimaran? Mamá sonrió con tristeza. Estaban heridos, pero estarán bien. Aparentemente no todos tuvieron tanta suerte. Izuku tragó saliva. No todos tuvieron tanta suerte. Tenía gente. Había hecho todo lo que podía, pero no era más que un niño inútil y sin peculiaridades, así que, por supuesto, no había sido suficiente. ¿Estás seguro de que estarás bien aquí solo? Mamá volvió a ponerle la mano en la frente. Parece que estás a punto de vomitar. Sentía que estaba a punto de vomitar, pero fue su culpa que el compañero de trabajo de mamá se lesionara, así que no podía pedirle que se quedara en casa. Estaré bien. Probablemente voy a tomar un poco de Nikil y tratar de dormir. Mamá todavía parecía preocupada, pero lo arropó un poco más con las mantas y se puso de pie para irse. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? No quiero que pienses que me molestas en el trabajo ni nada, tú tienes prioridad, ¿de acuerdo, Izuku? Y sé que tienes náuseas, pero no te olvides de comer. ¿Quieres que te traiga unas tostadas o algo antes de irme? Izuku negó con la cabeza, deberías irte. No quiero que llegues tarde. Mamá puso los ojos en blanco con cariño, por supuesto que estás preocupada por mí cuando estás sentada en la cama con gripe. Besó su frente y lo dejó solo. Izuku esperó hasta que escuchó cerrarse la puerta principal antes de quitarse las mantas con un suspiro de alivio. Sus quemaduras podrían hacer que sea más fácil fingir fiebre, pero el calor extra de las sábanas realmente no se sentía bien en este momento. Consideró levantarse y cambiarse los vendajes antes de decidir que podía esperar hasta que su cuerpo dejara de sentirse como si lo hubiera atropellado un camión. Iba a estar solo todo el día de todos modos, así que no había prisa, ¿verdad? Pero eso lo dejó en la cama, sin hacer nada, aburrido. Quizás Kaminari estaría disponible para probar o algo así. Él no debería tener escuela hoy, ¿verdad? Izuku agarró su teléfono, haciendo una mueca por la forma en que tuvo que estirarse para sacarlo de su escritorio, solo para ser asaltado por un aluvión de notificaciones en el momento en que desbloqueó la pantalla. Parecía que todos los sitios de noticias a los que se suscribió Izuku tenían al menos un artículo publicado sobre lo que se llamaba The News Years Nightmare. ¿Por qué a la gente le gustaba tanto la aliteración? Izuku no sabía si quería siquiera leer los titulares. Sus emociones eran una tormenta complicada de culpa y miedo remanente de la noche anterior, todo empeorado por el dolor físico, por lo que no estaba seguro de estar de humor para leer muchos artículos que elogiaban a Endeavor por su heroico derribo. Endeavor bajo escrutinio por peligro infantil a raíz de la pesadilla de Año Nuevo. Izuku hizo una doble toma. Ni siquiera había niños en el ataque de anoche.
Había pasado algo más ayer de lo que Izuku no había oído hablar. Disminuyó la velocidad y comenzó a leer los titulares con más cuidado, luego más frenéticamente cuanto más leía. Vigilante Viridian. Un héroe secreto. Ex-víctimas comparten historias del secreto mejor guardado de Musutafu. ¿Cuál es la peculiaridad de Viridian? Vigilante local minimiza las bajas en Nightmare Attack. Recopilación de memes viridianos. ¿Nunca has oído hablar de Viridian? Nosotros tampoco. Lea aquí sobre cómo este adolescente loco se convirtió en uno de los vigilantes más efectivos de Musutafu. Izuku, aturdido, hizo clic en el artículo y se sentó en la cama, frotándose los ojos mientras deseaba que cambiaran las palabras en la pantalla. No lo hicieron, estaban hablando de él. Parece que todo el mundo está hablando de Viridian a raíz de la pesadilla de Año Nuevo, pero ¿quién es el justiciero que tomó al mundo por sorpresa anoche? ¿Y cuánto tiempo lleva en la calle? Desde que se hicieron virales varios videos de las acciones de Viridian anoche, que algunos van tan lejos como para llamar heroicas, cientos de personas se han presentado para compartir sus historias de cómo fueron salvados por el vigilante de pensamiento rápido. Videos. Oh, no. ¿Y si alguien lo reconociera? Descubrirían que no tenía peculiaridades y luego harían que se detuviera. Bueno, lo harían detenerse de cualquier manera, ¿no? Pero si descubrían que no tenía peculiaridad, estarían tan concentrados en protegerlo que nunca más podría ayudar a nadie. Izuku no sabía si era bueno o malo que fuera tan fácil encontrar los videos de anoche. Por lo que pudo ver, había alrededor de 4 videos circulando. Afortunadamente, todas las cámaras de teléfonos celulares de baja calidad que nunca estaban en el ángulo correcto para captar cualquier característica identificable y tendían a desdibujarse ligeramente cuando Izuku se movía, lo cual era prácticamente constante. Considerando que había estado peleando en ese momento. Un video lo mostraba cortando algunas enredaderas para salvar a un civil, otro lo mostraba derribando la pared del bar para crear una salida para los civiles restantes, y uno, que si Izuku se permitiera realmente disfrutar cualquiera de los videos habría sido suyo. Favorito, lo mostró luchando contra el Berserker y terminó con él corriendo hacia la cámara, envuelto en llamas anaranjadas, azules y verdes mientras el alcohol lo quemaba. Sin embargo, el video más popular con diferencia, que se estaba convirtiendo rápidamente en un meme gracias a la gente que tenía demasiada creatividad, era el de él golpeando a un gorila en la entrepierna. Izuku gimió y volvió a caer en la cama. Estaba demasiado cansado para lidiar con esto en este momento. Era una pena que no hubieran podido recuperar con vida a su Berserker más reciente y una pena aún mayor que el monstruo no hubiera podido expulsar a ese problemático Mirliton que interrumpía su sinfonía. Oh, bueno, All for One no era más que resistente, y el chico no era una molestia tan grande como para que un maestro compositor no pudiera planear a su alrededor, así que aunque hubiera sido conveniente tenerlo fuera del camino, su intromisión no era una prioridad por ahora. Lo que era una prioridad era la siguiente etapa en su gran experimento. Tomura necesitaba un asistente. Alguien leal y poderoso. Un perro guardián que pudiera apoyarlo y ser su mano derecha mientras tomaba su lugar y continuaba con All for One Legaki. Tenía una gran variedad de peculiaridades listas y esperando a su disposición para este asistente, pero un dron sin sentido simplemente no funcionaría. Tomura necesitaba un monstruo que hiciera y pensara. Por eso, el creciente número de experimentos fallidos se estaba volviendo cada vez más frustrante. Todavía eran útiles, por supuesto, aunque solo fuera como monstruos sin sentido que seguían órdenes perfectamente una vez que su programación estaba completa, razón por la cual All for One aún no había reclamado sus peculiaridades. El médico insistió en que podrían ser útiles en la conquista de la sociedad de héroes de Tomura e incluso les había dado un nombre a esos fracasos. Nomu. Pero no fue suficiente. El Berserker más reciente había sido lo más cerca que habían estado de crear lo que Tomura realmente necesitaba, y el doctor estaba actualmente ocupado examinando lo que quedaba de él después de la feroz toma del héroe de las llamas. No es que All for One tuviera grandes esperanzas de encontrar algo útil. Pero eso estaba bien, ese monstruo ya les había dado la clave para el experimento perfecto. La peculiaridad de la rosa que poseía el villano había sido problemática.
Algo que All For One había notado durante sus siglos de robo de peculiaridades era que cada poder se comportaba de manera diferente según sus habilidades. Una peculiaridad de manipulación del aire se sentiría liviana cuando All For One la robara, casi como si pudiera volar en cualquier momento, mientras que una peculiaridad de fuego tenía que ser vigilada cuidadosamente para que no se quemara fuera de control. Era una excentricidad interesante, pero que All For One siempre había descartado como sin importancia antes de su experimento más reciente. La peculiaridad de la rosa se comportaba como enredaderas, lo que significaba que tenía tendencia a enredarse. Después de que All For One lo duplicó e intentó insertarlo nuevamente en el cuerpo modificado del sujeto, las diferentes copias de la peculiaridad se negaron a permanecer separadas. Siguieron envolviéndose unos con otros y anudándose a pesar de todos sus esfuerzos por hacer que se acostaran de cualquier forma organizada. Era casi lo suficientemente frustrante para All For One renunciar a ese tema por completo, pero se alegró de no haberlo hecho. Parecía que cuando las peculiaridades se juntaban, el cuerpo les respondía como si fueran una peculiaridad singular. El médico teorizó que mientras la peculiaridad original del poseedor todavía estuviera presente, deberían poder engañar al sistema inmunológico del sujeto para que pensara que solo había una peculiaridad si entretejían todo lo suficiente. Todo lo que quedaba ahora era encontrar la combinación perfecta de peculiaridades para un ensayo general. Capítulo 47. Desventajas. Resumen. ¿Alguien ha extrañado a Katsuki? Katsuki empujó al último de sus compañeros de clase del primer año que habían estado tratando de derribar, y manténganse alejados de ella, tontos. Fingers lo fulminó con la mirada, pero Katsuki simplemente le devolvió la mirada con más fuerza hasta que se dio por vencido y se alejó, reuniendo a sus lacayos y retirándose a un rincón del patio de la escuela reservado para los niños geniales, un rincón del patio del que el mismo Katsuki había estado notoriamente ausente. Las últimas semanas. Miró a los villanos que se hacían pasar por sus maestros, sin sorprenderse de encontrarlos ignorando por completo todo lo que acababa de suceder. Katsuki casi esperaba que se volvieran contra él en el momento en que comenzó a enfrentarse a su propio comportamiento pasado y estaba preocupado de que tendría que hacer que Amplificador escribiera una carta a UA explicando un montón de puntos negros en su registro, pero aparentemente eran demasiado cobarde para eso. Si comenzaron a denunciarlo por detener el abuso, él podría denunciarlos fácilmente por permitir el abuso en primer lugar. Era la destrucción mutua asegurada. Sin embargo, eso no significaba que no hubieran tratado de mantener el statu quo. Katsuki no creía que alguna vez olvidaría haber sido llamado a la oficina del director el día después de haber defendido a un niño en otra clase a quien le crecían las uñas más rápido de lo normal. De verdad, Bakugo, estoy seguro de que el otro estudiante agradeció que intervinieras, pero realmente no deberías perder el tiempo en actividades tan triviales. Había dicho al director, con una hábil sonrisa en su estúpida carita. Los niños juegan, estoy seguro de que lo entiendes, habiendo hecho tanto tú mismo, ¿no crees que deberías concentrarte en prepararte para la UA? Después de todo, el examen de ingreso está a solo unos meses de distancia. Katsuki simplemente le dio una mirada que podría matar, todo el respeto desapareció de su voz cuando respondió. Me estoy preparando para UA. Y esto es una parte no se dijo, pero por el miedo que cruzó los ojos del director, Katsuki pudo decir que había entendido lo que quería decir. Había salido de la oficina sin que lo despidieran y ninguno de los maestros lo había llamado por su cambio de comportamiento desde entonces. Tampoco le habían llamado la atención de manera positiva, pero podía lidiar con eso. Su aprobación ya no era lo que él buscaba. Eso no significaba que perder su estatus de perro alfa en la escuela no le doliera, pero bueno, sin dolor, no hay ganancia. Si los héroes pudieran seguir peleando mientras están heridos y ese vigilante verde de mierda pudiera seguir peleando mientras ardía, entonces Katsuki podría evitar que esos estúpidos extras intimidaran a los niños, incluso si eso significaba que tenía que estar solo mientras lo hacía. Joder, así era como se había sentido Izuku durante todos esos años. Apestaba. Lo que sea, era solo una cosa más por la que tendría que disculparse cuando finalmente tuviera las pelotas para hablar con el nerd de nuevo. Comienza a las 7. Todos los que son alguien van a estar allí.
Mantén tu voz baja. No querrás que aparezca Blasty, ¿verdad? Katsuki se burló y puso los ojos en blanco mientras se marchaba. Como si no hubiera sabido durante días que todos planeaban ir a la nueva película de All Might sin él. ¿Qué clase de idiotas eran? Es como si pensaran que era sordo o algo así. Bueno, algunos de ellos, los dedos parecían estar frotándoselo intencionalmente en la cara como si fuera a obtener una influencia extra por ser un imbécil o algo así. Como sea, no es como si quisiera pasar el rato con esos extras de todos modos. Era solo que la vieja había comenzado a mirarlo raro cuando llegó a casa tan temprano, como si supiera que no tenía amigos y estaba preocupado o algo así y era jodidamente molesto. Tal vez si pudiera encontrar otros extras con los que pasar el rato durante unas horas, la quitaría de encima. Saber que se iba a arrepentir aparentemente no fue suficiente para evitar que Katsuki sacara su teléfono y enviara mensajes de texto a Ogawa y a esos otros villanos adicionales y les preguntara si querían pasar el rato. Puah. Iban a ser tan presumidos e insoportables, seguirían derribando sus muros y. Grupo de chat. Ogawa. Oh. Finalmente vamos a derribar tus muros, hombrecito. Y ahí estaba. Ya se estaba arrepintiendo de esto. Sin embargo, su arrepentimiento dolió un poco menos cuando el siguiente mensaje de texto que llegó era una dirección para reunirse con ellos. ¿Y qué si todos los demás iban al cine sin él? No necesitaba ninguno de esos extras para ser un héroe, podía encontrar mejores amigos que sus compañeros de clase acosadores. Katsuki volvió a guardar su teléfono en el bolsillo y se dirigió hacia la dirección que le había dado Ogawa. No reconoció el lugar, pero sabía que en realidad no estaba en el lado correcto de la ciudad. De hecho, estaba un poco cerca de donde había salvado a ese niño hace unas semanas. Katsuki esperaba que el extra hubiera seguido su consejo y comenzara a entrenar para el curso de héroe. Tal vez incluso Izuku podría haber tenido una oportunidad si se hubiera deshecho de sus brazos de fideos. Negó con la cabeza cuando vio a Ogawa y Maki apoyados contra una pared baja de ladrillos en la que estaba acostada Kiko, viendo qué tan grande podía hacer que su burbuja de chicle explote antes de que le explote por toda la cara. Parecían un montón de malos delincuentes. Katsuki se burló. Y pensar que estos perdedores eran en realidad la opción más segura entre sus dos grupos de amigos. La vida era realmente un desastre a veces, ¿no? Oye. Ogawa le dedicó una amplia sonrisa cuando vio acercarse a Katsuki. Si no es el hombre del momento. Akiko se rió. Entonces, algo increíble debe haber sucedido para que el alto y poderoso Bakugo pase el rato con nosotros. ¿Qué pasa, chico? Callarse la boca. Katsuki se quejó, pero tuvo que luchar para mantener una pequeña sonrisa en su rostro. Así que, ¿cuál es el plan? Los tres intercambiaron una mirada cargada antes de que la sonrisa de Ogawa se hiciera inexplicablemente más grande. Te llevaremos de gira. Katsuki puso los ojos en blanco. Crecí en esta ciudad, idiotas. No necesito gastar mi dinero en toda la mierda turística que vienen a hacer los estadounidenses. Oh no, no te llevaremos a ninguno de esos lugares. Akiko se rió. No, lo que tenemos en mente es un poco más exclusivo. Movió las cejas sugestivamente para que Katsuki la empujara de la pared. Perdió el equilibrio y cayó a la calle con un grito, pero logró sostenerse. No fue como si fuera una caída muy larga. Les tomó un segundo a todos dejar de reírse después de eso. Lo que sea. Katsuki sonrió. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? No, estamos hablando en serio. Ogawa contuvo el aliento y pasó un brazo por los hombros de Katsuki. Te llevaremos a un recorrido por callejones. Katsuki levantó una ceja en cuestión, y Maki se cruzó de brazos y lo miró. Dijiste que serías un héroe, ¿verdad? Sí. Katsuki le sonrió. Voy a ser el mejor héroe que ustedes, los perdedores, hayan visto jamás. Bueno, no sé si te has dado cuenta, resopló Maki, pero no eres exactamente como la mayoría de los aspirantes a héroe. Katsuki se congeló. Había pensado que lo estaba haciendo mejor. Se estaba enfrentando a esos extras inútiles en la escuela. Estaba asistiendo a esas estúpidas reuniones de redención. Incluso estaba planeando disculparse con Izuku. Era nada de eso era lo suficientemente bueno.
Ogawa lo golpeó levemente en la cabeza. Eso no es algo malo, hombre. Tienes un poco de pasado, pero en esta parte de la ciudad, eso puede ser una ventaja, si lo usas bien. ¿De qué mierda estás hablando? Katsuki gruñó. Tienes un atractivo único entre los villanos, chico. Akiko explicó. Eres temerario. Juras. Has hecho cosas de las que te arrepientes. Eso te da credibilidad en la calle. Katsuki la miró y estaba a punto de decir algo cuando Ogawa interrumpió. Has sido como nosotros, hombre, lo que significa que los matones y los villanos te respetarán y confiarán en ti de una manera que no lo harán por ningún otro héroe. Una gran parte de la clandestinidad y la detención del crimen serán las conexiones que tengas y la información que puedas obtener de ellas. Seamos honestos, chico, nadie quiere hablar con un héroe como All Might sobre la mierda sombría en la que están involucrados. Maki le dirigió una mirada evaluadora. Pero podrían estar dispuestos a hablar contigo. Los ojos de Katsuki se abrieron un poco cuando se dio cuenta de a qué se referían. Una vez que se dio cuenta de que sus acciones pasadas estaban mal, asumió que lo pondrían en desventaja si no evitaban que se convirtiera en un héroe, pero si lo que decía Maki era cierto, entonces podría ser capaz de hacerlo. Usar esas partes de él para ser un mejor héroe. Todavía deseaba no haber sido nunca un matón, pero los buenos héroes usan todas las ventajas disponibles para ellos. Ogawa sonrió. Entonces, vamos, ¿estás listo para conocer a todos? Katsuki metió las manos en los bolsillos y siguió a sus amigos mientras empezaban a caminar por las calles. Necesitaba prestar atención, porque de alguna manera, tenía la sensación de que si Izuku estaba aquí con sus estúpidos cuadernos, estaría animándolo para que explotara al máximo sus errores pasados de mierda, y Katsuki le debía a Izuku ser el mejor héroe que podría ser. Cuando entraron a una tienda de la esquina para presentarle a Katsuki al dueño, ninguno de ellos notó los agudos ojos siguiendo sus movimientos y juzgando cada uno de ellos. La gente había muerto. Ahora que habían pasado unos días desde la pesadilla de Año Nuevo y las heridas de Izuku en realidad estaban comenzando a sanar, finalmente había obtenido la fuerza para leer los artículos y las estadísticas sobre el ataque. Hubo 13 bajas, sin mencionar las docenas que tuvieron que ir al hospital por diversas heridas, ya sea por las espinas o por el fuego. Izuku no pudo evitar preguntarse si podría haber hecho más. Tal vez si se hubiera centrado en salvar a los civiles en lugar de contactar a los héroes, habría muerto menos gente. O tal vez podría haber separado la pelea de la ruta de evacuación para que cuando llegara a Endeavor, no hubiera gente tratando de salir cuando el bar se incendiara. Tal vez Izuku debería haber verificado de alguna manera si la pared que estaba derribando soportaba carga o algo así, entonces tal vez el edificio no se habría derrumbado. Tuvo que compensarlo. Con sus heridas y todos los artículos circulando, Izuku había decidido pasar desapercibido por un tiempo, pero eso no significaba que solo estaba sentado y aburrido. Él estaba investigando. El berserker estaba vinculado a la fábrica de villanos, que parecía estar usando Queen Bee para encontrar buenas peculiaridades para su experimento. Teniendo en cuenta que ella era clave para su operación, lo más probable es que tuviera información sobre el resto del grupo, lo que significaba que todo lo que Izuku tenía que hacer era encontrarla. Él ya sabía que las abejas podían ser pirateadas, pero parecía que la información sobre el resto de la colmena, y más importante aún, la reina, se corrompió cuando mataron a la abeja. Para encontrarla, Izuku necesitaría hackear una de las abejas cuando aún estuviera viva. Todo lo que necesitaba era un plan. Capítulo 48. Convicción. Parte segundo resumen. No tienes idea de lo mucho que he estado esperando este capítulo. Era tarde cuando Katsuki se despidió de sus amigos y abordó el tren. Ser presentado a la clandestinidad había sido raro. Da un poco de miedo, pero en el buen sentido, como si fuera más intimidante que cualquier otra cosa. Pero aún así, era extraño estar rodeado de villanos todo el día. La parte molesta de él que todavía olvidaba que los villanos eran personas esperaban ser atacados en cualquier momento, lo que probablemente explicaba por qué todavía no podía quitarse la sensación de que estaba siendo observado. Simplemente rodó los hombros y lo ignoró como lo había hecho todo el día.
No había necesidad de ser paranoico solo porque algunas personas habían hecho algunas cosas malas. Al final del día, él también había hecho cosas malas, por lo que asustarse así era tonto e hipócrita. Los héroes necesitaban ser mejores que eso. Fue un viaje bastante corto de regreso a su propia parada y las calles estaban prácticamente desiertas, lo que hizo que la sensación de ser observado fuera mucho más inquietante. Katsuki negó con la cabeza y resopló mientras comenzaba a caminar a casa. En serio. Había vuelto a la parte buena de la ciudad. No había ninguna razón para que su estúpido cerebro siguiera enloqueciendo. Era jodidamente molesto. O, al menos, lo era, hasta que sintió que lo empujaban hacia un callejón al pasar. Eso es lo que consiguió por ignorar sus instintos. Mierda. Katsuki maldijo y se retorció para soltarse del agarre de cualquier extra que lo estuviera atacando antes de girar ciegamente su puño en la dirección general de donde pensaba que debería estar su atacante, solo para golpear el aire. Maldita sea. Fueron rápidos. Katsuki contempló usar su peculiaridad, pero desechó el pensamiento casi tan rápido como llegó. Ya estaba sobre hielo delgado por el ataque del villano de lodo. Lo último que necesitaba era una acusación de vigilantismo 3 meses antes del examen de ingreso al aula. Sintió el siguiente ataque más que verlo, y solo logró esquivarlo en el último segundo. Tal como estaban las cosas, el cuchillo que apuntaba a su tripa terminó atravesando sus jeans y escuchó que su billetera se cayó de su bolsillo y golpeó el suelo, pero pensó que podría preocuparse por eso más tarde, tal vez después de haber tomado cuidado del hijo de puta tratando de apuñalarlo. Captó el movimiento de su ojo y apuntó otro golpe, solo para que su atacante lo esquivara de nuevo. Quédate quieto y pelea conmigo, maldito hijo de puta. Eso no es muy parecido a un héroe. Katsuki siseó cuando algo le cortó el brazo. Mierda. Te vas a arrepentir de que su estómago cayó como una piedra al mismo tiempo que su cuerpo lo hizo. ¿Qué? ¿Por qué diablos no puedo moverme? ¿Qué me has hecho? Katsuki maldijo de nuevo mientras su cerebro se aceleraba. ¿Qué pregunta más estúpida? Obviamente era la peculiaridad del hijo de puta, pero ¿qué era? Tenía algo que ver con lo que sea que le cortó el brazo, pero él no era Izuku. No podía descubrir una peculiaridad con solo mirar a una persona y aún no había visto al tipo atacándolo. Hablando del demonio, su atacante finalmente apareció y se agachó frente a él, lo que le permitió a Katsuki ver por primera vez a su atacante, bueno, no a su rostro, porque llevaba un trapo rojo atado alrededor de la cabeza como una máscara y ni siquiera tenía nariz. En realidad, la mayor parte de su atuendo consistía en harapos, lo que llevó a que las siguientes palabras de Katsuki salieran de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Hubo una venta de buena voluntad o simplemente asaltaste un contenedor de basura? Los ojos de su atacante se llenaron de rabia y Katsuki tragó saliva. Así fue como murió. ¿Por qué tuvo que abrir su estúpida boca? Sabía que cada palabra que salía de su boca era un insulto, entonces, ¿por qué había decidido decir algo de todos modos? Ni siquiera iba a poder disculparse con Izuku, maldita sea. ¿Por qué tenía que terminar aquí? Estaba empezando a mejorar. La sociedad realmente espera que la basura como tú sea la próxima generación de héroes. Su atacante se burló de él. No es de extrañar que queden tan pocos héroes verdaderos. La mente de Katsuki corrió confundida. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Este tipo sabía que quería ser un héroe? ¿O simplemente asumió que todos los niños querían ser héroes? Espera, ¿era este el que los había estado siguiendo todo el día? Ogawa lo había presentado como un futuro héroe un par de veces, así que tenía sentido, pero ¿por qué atacarlo solo porque quería ser un héroe? Tenía que haber algo que Katsuki se estaba perdiendo. Afortunadamente, su atacante estaba más que feliz de explicar. Quieres ser un héroe, pero actúas como un villano y te asocias con criminales. Los llamas tus amigos y los buscas, por eso no puedo dejarte vivir, incluso si eres un niño. Si a los villanos como tú se les permite vivir, mancillarás el título de héroe. Katsuki en realidad estaba empezando a enloquecer ahora. Bueno, se había vuelto loco antes, pero no lo había dicho en serio. De repente, su miedo cambió el interruptor a la ira. Gracias a Dios por los terribles mecanismos de afrontamiento. ¿Quién diablos te crees que eres para juzgarme?
Estás hablando de un maldito asesinato. Soy mancha. Me mancho con la sangre de falsos héroes para limpiar la sociedad. Dijo su atacante, agarrando la billetera de Katsuki de donde había caído. ¿Y quién eres tú? Solo otro ídolo falso que me ruega que te elimine. Katsuki gruñó mientras Stein rebuscaba en su billetera, agarrando su identificación y levantándola para compararla con su cautivo, Katsuki Bakugo. El mundo será un lugar mejor sin que tu villanía lo corrompa. Puede que ya se haya congelado, pero esas palabras hicieron que Katsuki se sintiera como si lo hubieran rociado con agua helada. ¿Sería el mundo un lugar mejor sin él? Su primer pensamiento fue no, pero se suicidaría provocando a su mejor amigo. Había intimidado a docenas de niños. Dejaría que sus maestros se salieran con la suya con la discriminación peculiar. Todavía estaba dejando que sus maestros se salieran con la suya. Tal vez este tipo Stein tenía razón. Katsuki fue sacado de sus pensamientos por un leve crujido de papel. Oye, quita tus sucias manos de esos. Stein, ese maldito asesino, estaba leyendo su carta a Izuku. En su otra mano estaba el papel de Katsuki enumerando el tipo de héroe que quería ser. Ambos papeles prácticamente se estaban desmoronando por la cantidad de veces que Katsuki los había doblado y desdoblado durante los últimos meses, sacándolos constantemente de su bolsillo y releyéndolos cada vez que necesitaba recordarse a sí mismo por qué valía la pena perder a todos sus lacayos en la escuela o entrar en una guerra de voluntades con sus profesores. Tener a alguien que ni siquiera conocía los leyera, sin importar el hecho de que esta persona estaba tratando de matarlo en ese momento, era una violación inquietante. Era como si estuviera mirando profundamente en el alma de Katsuki y leyendo cada una de sus inseguridades. Detente. Eso no es para ti. Katsuki podía sentir una lágrima rodando por su mejilla y lo odiaba. Odiaba sentirse tan jodidamente débil. Era como el villano del lodo de nuevo. Atrapado. Incapaz de moverse. Indefenso. La única diferencia era que esta vez Izuku no vendría corriendo a salvarlo. Katsuki deseó poder moverse para poder limpiar esa estúpida lágrima, pero, de nuevo, si pudiera moverse, habría sido capaz de evitar que este imbécil leyera la carta de Izuku. Deténgase. Tú Stein miró a Katsuki, luego de nuevo a la carta. ¿Quieres ser un héroe? Sí, imbécil, y voy a ser el jodidamente mejor que hayas visto. Katsuki trató de forzar suficiente ira en su voz para cubrir el ingenio que se estaba agrietando. Entonces, si me devolvieras mi carta y fueras a asesinar a alguien más, sería genial. Stein lo miró de manera extraña y siguió mirándolo por lo que pareció una eternidad antes de que se pusiera de pie. Eres inmaduro. Eres descarado y grosero. Pero tienes convicción, que es más de lo que la mayoría de esos falsos pueden presumir. Tal vez esta es simplemente tu forma de mancharte para salvar a otros, como yo. Te dejaré crecer por ahora, pero si no estás a la altura de las semillas del verdadero heroísmo que veo en ti, sacó una katana de su cinturón y colocó la punta de la hoja entre los ojos de Katsuki, entonces serás sacrificado. ¿Entendido? Katsuki habría sentido, pero todavía estaba paralizado por esa maldita peculiaridad, así que se conformó con escupirle. Stein, como la perra loca que era, simplemente sonrió. Eso no fue espeluznante en absoluto. Espero ver en lo que te conviertes. Con eso, Stein se giró y comenzó a alejarse. No me decepciones, Kak-chan.